transmigré en un libro y me convertí en la prima consentida de la verdadera hija rica. Capítulo 126. La diferencia. ¿Qué está pasando? Fu Sui se quedó estupefacto cuando vio que la publicación cambiaba para mostrar un error 404. ¿Hay un error en la encuesta de votación por demasiadas personas? Liu Wan intentó cerrar sesión y volver a iniciarla, pero no pudo encontrar la publicación. Debería haber sido eliminado. Liu Wan no tenía muy buena pinta, no había invertido tanto tiempo ni dinero en el foro solo para esto. El programa ni siquiera había empezado y el hilo ya había sido borrado. ¿Qué sentido tenía continuar? Fu Sui se sintió un poco agraviado, pero también parecía aliviado. Es solo una votación aburrida, ya que está aprobada, olvidémosla. Liu Wan todavía no se rindió. ¿Y qué hay de la apuesta que hicieron en privado? ¿Qué hacemos? Déjalos, no son más que pececillos. No se atrevieron a poner estas cosas sobre la mesa. Fu Sui, quien había sido incitado hasta el punto de perder la cabeza, también se calmó un poco y comenzó a comprender que las cosas habían ido demasiado lejos. Sin embargo, dado que había accedido, no podía culpar a Liu Wan ni a los demás. Ahora que la publicación había sido borrada, era el momento perfecto para detenerse. Por fin se hizo el silencio. Le Wan también suspiró aliviada, le preguntó a Sai Jin con curiosidad. Dime, ¿dónde aprendiste un método tan mezquino? Lo aprendí en línea. De hecho, para ganar dinero, había actuado previamente como un ejército del agua y se escondía en el mundo de los videojuegos. Al ver publicaciones negras, usaba diversos métodos para denunciarlas y eliminarlas. Publicar fotos eróticas era algo normal. El aprendizaje no tiene fin, todavía tengo mucho que aprender, dijo Le Wan. Sai Jin quería decir que estaba bien no aprender esas habilidades. Sin embargo, aunque Sai Jin usó algunos trucos para borrar las publicaciones, el asunto llegó a la dirección de la escuela. El director vio estas publicaciones desordenadas con dolor de cabeza. ¿Por qué no denunciaste algo tan grave? Al principio, pensé que los estudiantes solo lo estaban haciendo por diversión. No esperaba que se volviera tan popular en tan solo 1 o 2 días. El subdirector se sentía impotente. Todas estas personas en la escuela eran antepasados. Si se les controlaba demasiado, la escuela sería duramente criticada. El director también comprendió las dificultades y tuvo que indicarle al subdirector que se marchara. Reflexionó un momento y llamó a la familia Fu y a la familia Le. Papá Le ya había escuchado sobre el incidente por parte del hermano pequeño Le y el segundo hermano Le, así que cuando recibió la llamada del director, estaba muy tranquilo. Ya sabíamos de esto, no es justo que el tercer año de preparatoria esté en semejante caos, así que ya les dijimos a nuestros estudiantes que dejaran de comprar votos ese día, por si acaso eso genera una mala opinión pública que no solo afectará la reputación de la escuela, sino también la mentalidad de los estudiantes. Tienes razón, seguimos apoyando la sana competencia entre estudiantes. Solo que, en este momento crítico, no conviene exagerar. Por eso queríamos comunicarnos con los padres y los estudiantes. El director estaba muy contento de ver que los padres eran tan sabios y podían comprender el trabajo de la escuela. Desafortunadamente, su buen humor solo duró un rato. Por otro lado, cuando el padre Fu se enteró de toda la historia, su primera reacción fue preguntar. Entonces, ¿mi Fu Sui ganó o perdió? Ese no es el punto principal, dijo el director. El punto principal eran los resultados del examen de prueba de los estudiantes. Estaba bien que compitieran en privado, pero ¿por qué tuvieron que gastar tanto dinero y esfuerzo para siquiera movilizar a las celebridades de Internet? Lo tengo claro, haré lo que crea conveniente. Después de eso, el padre Fu colgó la llamada con el director y llamó a Fu Sui. Lo primero que dijo fue: te han utilizado. Habiendo estado en el mundo de los negocios durante tantos años, el padre Fu podía fácilmente darse cuenta de que algo andaba mal después de pasar por todo. El padre Fu conocía bien a su segundo hijo, era un poco orgulloso, pero no estaba mal. Si nadie lo animaba, no dejaría de lado su orgullo para comprar votos. Según el entendimiento del padre Fu, estaba bien falsificar votos, pero lo importante era ganar y maximizar los beneficios. Después de escuchar las palabras del padre Fu, Fu Sui no creyó que Liu Wan y sus hermanos le harían daño. Creo que esto es obra de Le Wan, quiere vengarse de mí. HMPH, familia Le. El padre Fu también había comenzado a notar que la cooperación con la familia Le no iba bien últimamente, por lo que descargó su ira en su hijo menor. ¿Por qué ni siquiera puedes con una mujer? Te lo he dicho muchas veces, solo juega con las de afuera, no te pongas serio. ¿Qué tiene de bueno esa chica, Le Yan, que te vuelves loco una y otra vez? Capítulo 127. Dulces. En opinión del padre Fu, la familia Le era miope, ella era solo una hija que perdió dinero, pero al final, la familia Le usó los negocios de las dos familias para desahogar su ira. Eran demasiado blandos. Sin embargo, les convenía que la familia Le fuera estúpida. Ya que la familia Le quiere causar problemas, déjalos.
si no necesitara pedirles ayuda, no habría concertado tu matrimonio tan pronto. Es mejor que renuncien ahora, con tu situación actual. Te será fácil encontrar una chica con mejores condiciones. Pero cuando Fu Sui escuchó estas palabras, no pudo aceptarlas. No quería ser una pieza de ajedrez manipulada a su antojo, ni que lo usaran como instrumento para intercambiar beneficios y pasar el resto de su vida con alguien que no le gustaba. La razón por la que se esforzó tanto para fundar una empresa de videojuegos fue demostrarle al padre Fu que podía dirigirla bien y que no necesitaba convertirse en una mercancía comercializable. Quería vivir su propia vida y estar con la chica que le gustaba. Sin embargo, el padre Fu estaba acostumbrado a la arbitrariedad y no le dio a Fu Sui la oportunidad de defenderse. Tras decir lo que quería decir, colgó el teléfono. Fu Sui colgó el teléfono, frustrado. En ese momento, Liu Wan se le acercó de nuevo. Príncipe Azul, la publicación de votación fue eliminada repentinamente y los estudiantes no están convencidos, así que quieren abrir una nueva publicación y realizar otra ronda de votación. Esta vez, debemos aprovechar la oportunidad y suprimir los votos de Liu Wan. No le daremos ninguna oportunidad de regresar. Fu Sui recordó de repente las palabras de su padre, lo habían utilizado. Miró a Liu Wan, que hablaba sin parar y parecía estar planeando algo para él. De repente preguntó. Liu Wan, ¿qué intentas lograr con tanto esfuerzo? Liu Wan se quedó sin palabras, entró en pánico y se rió. ¿Qué más podría estar haciendo? Solo te están intimidando. Como buen hermano, ¿cómo podría simplemente verte sufrir? Eso es lo mejor. Fu Sui no dijo si le creía o no. En cuanto a la votación, olvídate, el director ya la ha prohibido, el administrador la borrará si la publicas. Liu Wan notó que algo andaba mal en la mente de Fu Sui, sabía que este asunto no saldría como él deseaba, así que solo podía detenerse mientras tuviera ventaja. Como el director no quiere distribuirlo, probablemente Liu Wan no causará más problemas, puedo estar tranquilo. Liu Wan también recibió una llamada de Papa Le. Hiciste un buen trabajo, no hay necesidad de perder el tiempo con estas personas y cosas inútiles. Sin embargo, si te acosan, debes contraatacar con rapidez y contundencia. Lo sé, papá, dijo Liu Wan, si no fuera porque se estaba descontrolando y tengo miedo de lastimarme sin querer, ni siquiera me molestaría en hacerlo. La familia Fu es así. En los últimos años, los métodos de la familia Fu se habían vuelto cada vez más impresentables, e incluso papá le sintió que habían ido demasiado lejos. A veces, lo más aterrador es encontrarse con esta gente despreciable. Al fin y al cabo, no tienen límites y actúan sin escrúpulos. Deberíamos tener más cuidado. Tus dos hermanos y yo nos encargaremos de esto. Cariño, no tienes que preocuparte tanto, solo concéntrate en repasar. Papá Le todavía la trataba como a una niña, por eso no le gustaba hablar con ella sobre estas cosas. Liu Wan se sintió un poco desanimada y colgó el teléfono. Como era de esperar, tenía que ganar confianza rápidamente. De lo contrario, siempre la tratarían como a una niña y sus palabras no tendrían peso. Le resultaría incómodo hacer algo en el futuro. Ya que el asunto está resuelto, puedes concentrarte en tu revisión. Al ver que parecía un poco abatida, Sai-Jin sacó un chocolate bellamente envuelto de su bolsillo y se lo puso en la mano. ¿Cómo supiste que me gusta esta marca de chocolate?, preguntó Liu Wan, sintiéndose mucho mejor. Me di cuenta de que solías llevarte uno a comer cuando estabas de mal humor. Después de comerlo, tu ánimo mejoraba mucho, así que me preguntaba si tenía algún poder mágico, así que compré algunos para probar. ¿Crees que está delicioso? Liu Wan abrió el envoltorio y le dio un mordisco al chocolate negro con avellanas. Sintió que se derretía lentamente en su boca, desprendiendo una rica dulzura. Sai-Jin recordó el momento en que entró en su boca y su lengua rebosó de dulzura. Frunció el ceño, incapaz de aceptarlo. Está demasiado dulce. Capítulo 128. Primer beso. Ja ja ja. Al ver la expresión incómoda en el rostro de Sai-Jin, Liu Wan estaba muy feliz. Tiene que ser dulce, te hará feliz. Desde que era niña, siempre que se encontraba con algo desagradable, mamá Le siempre la recompensaba con un trozo de chocolate, diciendo que después de comerlo, su corazón estaría dulce y ella sería feliz. En ese momento, tras la partida de sus padres, se quedó sola, necesitaba ganar dinero para mantenerse y continuar sus estudios, su vida. Apremiante la obligó a abandonar sus antiguos hábitos de gasto y a vivir una vida frugal. Solo había una cosa a la que no podía renunciar, el chocolate. En ese momento, los compañeros de Liu Wan tenían mucha curiosidad. ¿Por qué siempre compraba ese chocolate tan caro y lo guardaba en su bolso cuando tenía que ahorrar para comer? Solo Liu Wan sabía que cada vez que estaba a punto de rendirse, este dulce la acompañaba. La amargura de la vida a veces necesitaba ser apaciguada con dulzura. En aquel entonces, la vida de Liu Wan estaba llena de amargura. Gran parte de la dulzura provenía de los trozos de chocolate. Sin embargo, todo esto era cosa del pasado. Liu Wan solo comía chocolate como pasatiempo para mejorar su estado de ánimo. Al escuchar las palabras de Liu Wan, Sai-Jin se conmovió.
¿Por qué no lo intento de nuevo? Quizás esta vez me acostumbre. Leguán asintió repetidamente. Sí, inténtalo de nuevo. Luego, levantó la mitad restante del chocolate hacia su boca. Sai-Jin observó las pequeñas marcas de dientes en el borde del chocolate. Era el chocolate que Leguán había mordido. Esta frase le vino a la mente, y luego se quedó en blanco por un momento. Al ver que no se movía, Leguán lo instó. Date prisa y pruébalo. Sai-Jin miró la marca de la mordedura y se pellizcó la costura del pantalón. Luego, se inclinó y mordió ligeramente el lugar donde estaba la marca. ¿Qué tal? ¿Aún te parece muy dulce? Leguán observó su expresión con gran interés. Es muy dulce, asintió Sai-Jin. Pensó que incluso si solo fuera hilo de oro chino el que se hubiera derretido en su boca, aún así lo encontraría dulce. Leguán pensó que todavía se estaba quejando de la dulzura. Parece que ya no puedes compartir esta felicidad conmigo. La respuesta de Sai-Jin fue inclinarse, bajar la cabeza y tomar un mordisco del chocolate que tenía en la mano. Su fino y suave cabello rozó suavemente el brazo de Leguán. Leguán sintió un vuelco en el corazón, observó a Sai-Jin masticando el chocolate y enderezándose lentamente para volver a sentarse. Su mano parecía estar consciente cuando de repente agarró la corbata de Sai-Jin y lo jaló hacia atrás. ¿Ya terminaste de comerlo? ¿Qué comeré entonces? Mientras Sai-Jin todavía estaba aturdido, se inclinó hacia adelante y mordió el pequeño trozo de chocolate que estaba expuesto. Una dulce fragancia lo invadió. Sai-Jin solo sintió que sus labios rozaban algo suave. Antes de que pudiera comprender con precisión qué era, un sonido de «ka» salió de su boca. Leguán había partido el chocolate por la mitad. La suavidad estaba a punto de abandonarlo. Sai-Jin la persiguió inconscientemente. Abrió la boca ligeramente y succionó su suavidad, impidiéndole seguir escapando. Leguán se quedó atónito por un momento. Tiró de su corbata e intentó apartarlo. Sin embargo, la mano de Sai-Jin la rodeó y la sujetó por detrás, la atrajo hacia adelante y ambos estuvieron más cerca el uno del otro. Sus labios se apretaron lentamente, pero Sai-Jin no estaba satisfecho. En su corazón, ansiaba más. Sin querer, tocó algo húmedo y una descarga eléctrica le recorrió la cabeza. Enseguida comprendió qué era. Tomó el rostro de Leguán entre sus manos y la obligó a levantar ligeramente la cabeza. Luego, metió la lengua, le abrió los dientes y entró directamente. Encontró el tesoro escondido en su interior y rápidamente lo entrelazó con él. El chocolate se derritió en la boca de alguien, y Leguán sintió un fuerte mareo. Se sentía como si flotara sobre las nubes. Estaba un poco perdida, pero también un poco feliz. Inconscientemente, se aferró a la ropa que Sai-Jin llevaba en el pecho. Leguán no supo cuánto tiempo había pasado. Solo cuando sintió que el aire de su pecho estaba a punto de ser absorbido y estaba casi sin aliento, lo apartó, jadeando. Luego, apoyó la cabeza en el pecho de Sai-Jin y respiró hondo. Escuchó su respiración acelerada y sintió los latidos acelerados de su corazón en su pecho. Sai-Jin bajó la cabeza ligeramente, dejando al descubierto sus orejas rojas. Jadeaba levemente mientras le susurraba al oído. De hecho, todavía tengo un trozo de chocolate. ¿Podríamos repetirlo? Leguán apretó el puño y le dio un puñetazo en el pecho. Piérdase. Luego, rápidamente se soltó de sus brazos y volvió a sentarse en su asiento. Capítulo 129. Descubrió. Sai-Jin notó que sus ojos brillaban y las comisuras de sus ojos estaban ligeramente rojas, pero su expresión se volvió fría rápidamente. Era como si el beso que acababa de ocurrir no le importara. Se decepcionó por un momento, y luego se rió de sí mismo. Se estaba volviendo cada vez más codicioso. Desde el principio, la había mirado desde lejos, conociéndola poco a poco, caminando paso a paso a su lado, luego acercándose lentamente y tocándola. Con cada paso que daba, su ambición por ella crecía, quería poseerla por completo. ¿Y qué hay de Leguán? ¿Le gustaría si estuviera así? Lo que no sabía es que en ese momento, Leguán gritaba a gritos en su corazón. Al principio, había planeado esperar hasta que terminara el examen de admisión a la universidad para expresarle sus sentimientos a Sai-Jin. Al mismo tiempo, quería mejorar su relación. Al final, cuando Sai-Jin se adelantó para morder el chocolate, se le encendió la cabeza y, inconscientemente, avanzó sin pensar. Entonces, la atraparon. Es tan hermoso. El villano en el corazón de Leguán estaba golpeando locamente su cabeza. Los dos estaban sentados en extremos opuestos de la mesa, cada uno con sus dulces pensamientos. No parecían interferirse, pero había una conexión inexplicable. Aunque estaban felices y preocupados, al otro lado había gente que iba a causar problemas. Esta publicación fue definitivamente eliminada por Leguán. 3 chicas estaban charlando en grupo, todas ellas eran admiradoras de Fusui. Ya tomé una captura de pantalla. A las 16:32, los votos de Fusui superaban a los de Leguán por casi 2000. Sí, la victoria de Fusui ya está a la vista. Como no se ocupó de esta publicación en primer lugar, no pudo haber esperado hasta ahora para borrarla, así que, quien la borró solo puede ser Leguán.
Fusui siempre ha estado entre las 3 mejores del año, y Lewan es una estrella en ascenso. Compararla con Fusui es como intentar pasarse de la raya, se emocionará aún más si hablamos con ella. Al final, al ver que había perdido demasiado, borró la publicación y fingió que no había pasado nada. ¿Entonces las quejas de Fusui estos últimos días han sido en vano? Como Lewan tiene miedo de quedar mal y quiere fingir que esto nunca ocurrió, no podemos dejar que haga lo que quiera. Está bien, no podemos dejar que consiga su deseo. Si quiere esconderse la haremos aún más famosa. Entonces, sin el conocimiento de Lewan y Fusui, se publicó una nueva publicación, y fue constantemente empujada a la primera fila con el gran título ¿Quién es el mal perdedor? Constantemente atraía la atención de la gente. Hermana, ¿qué te pasa hoy? El hermano pequeño le miró a Lewan con sospecha. Hoy, mamá le había acompañado a papá a socializar, y los dos hermanos estaban ocupados con sus trabajos, así que solo ellos dos cenaron. El hermanito le estaba contento al principio y quería presumirle a su hermana sobre las cosas divertidas que habían pasado en la escuela. Sin embargo, justo mientras comía, vio a su querida hermana frunciendo el ceño y riéndose de él, sin escuchar lo que decía. En el tiempo que tardó en terminar media comida, solo había probado unos pocos bocados, pero su expresión había cambiado decenas de veces. Era extraño desde cualquier punto de vista. Ante la mirada sospechosa de su hermano, Lewan giró la cabeza. Eres solo un niño, ¿qué te importa? Ve a comer. Algo andaba mal al verla así. El radar controlado por la hermana del hermano les encendió rápidamente y escaneó su cerebro. Al final, llegó a una conclusión pesimista. Su querida hermana había caído de nuevo en el abismo. Ya, amor. Esta vez, el hermano le ya no pudo comer, tiró su plato y subió corriendo las escaleras. Luego, borró el nombre de Sai-Jin de la lista negra y le envió un mensaje de voz. Ven al Gran Cañón en 10 minutos. Quería darle una paliza a Sai-Jin, de lo contrario, se enojaría tanto que no podría dormir esa noche. Sai-Jin atendía a la madre Sai, la operación fue un éxito. Tras un periodo de observación, la madre Sai no mostró ninguna reacción evidente, por lo que fue trasladada sin problemas a la sala general. Ahora, podría recibir el alta en cuanto su herida cicatrizara. Cuando recibió el mensaje del hermano Lee, se sintió confundido. Desde la última vez en la comisaría, tras ser objeto de burlas por parte del hermano Lee, lo habían incluido en la lista negra. ¿Lo había recuperado? Este pequeño joven maestro siempre estaba pensando en algo. Sai-Jin negó con la cabeza, impotente, guardó el teléfono en el bolsillo e ignoró a la otra persona. Al verlo así, su madre rápidamente le arrebató la cuchara. Puedo comer solo, si tienes algo que hacer, puedes ir. No es nada importante, lo solucionaremos más tarde, dijo Sai-Jin. Capítulo 130. Jugando sucio. Ese es tu amigo, ¿verdad? Su madre especuló después de ver su expresión. No mostró alegría evidente, lo que demostraba que la persona frente a él no era el Lewan que le gustaba. Sin embargo, por su expresión, no parecía odiarlo, más bien, parecía un poco indefenso. Por lo tanto, la madre Sai especuló que quien le había enviado el mensaje debía ser amigo de Sai-Jin. Tienes que responder a sus mensajes a tiempo, es cortesía básica. Debido a la enfermedad de su madre, Sai-Jin estaba ocupado trabajando y ganando dinero todos los días. No tenía muchos buenos amigos. Su madre siempre se había preocupado mucho por esto, así que al ver que rara vez se comunicaba con sus amigos, lo instaba repetidamente a responder los mensajes. Sai-Jin no pudo hacer más que dejar el cuenco que tenía en la mano. Entonces tienes que terminar todo esto, no puedes dejar sobras. La madre Sai, que estaba de buen humor, prometió. Los acabaré a todos. Ella estaba de buen humor hoy y tenía buen apetito, por lo que no fue un problema para ella terminar medio plato de comida. Cuando Sai-Jin salió de la sala, no tenía prisa por conectarse al juego. En cambio, buscó al hermano Lee y le preguntó. ¿Qué ocurre? El hermano menor Lee, que esperaba ansioso, se sobresaltó al ver el mensaje, inmediatamente llamó al chat de voz. ¿Aún te atreves a preguntarme qué te pasa? Debería preguntarte yo qué le hiciste a mi hermana, por eso se portaba como una tonta incluso comiendo. La mente de Sai-Jin recordó al instante lo sucedido esa tarde. Inconscientemente, frunció los labios y recordó la hermosa sensación. Ante la agresiva pregunta del hermano Lee, las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. En lugar de decir lo que le hice, ¿por qué no preguntas qué me hizo tu hermana? Después de todo, fue Lewan quien le hizo algo esa tarde. Cuando el hermano pequeño le escuchó esto, se enojó tanto que casi se le torció la nariz. No seas tan orgulloso. El hermano pequeño le colgó la llamada después de terminar su amenaza. Resopló fríamente hacia Sai-Jin. A ver cuánto tiempo aguantas ser tan insolente. En aquel entonces, ¿no amaba mi hermana a Fusui con locura? Al final, lo abandonó sin más. Pensando en esto, el hermano Lee ya no quería jugar más. Envió un gran paquete rojo al grupo y convocó a un grupo de personas.
¿Alguien conoce a un hombre particularmente guapo, menor de 20 años? O un famoso también está bien. El hermano menor le sospechaba que Lewan se enamoró de Sai-jin por su físico. Después de todo, aunque ahora lo odiara, debía admitir que era bastante atractivo incluso para él. Por lo tanto, la idea del hermano pequeño le era encontrar algunos chicos más guapos para distraer a su hermana. Cuando el grupo lo oyó pedir un gran paquete rojo, le respondieron uno tras otro, incluso hubo gente que lo abucheó. Hermano Lee, ¿has cambiado de gusto? ¿Ya no te gustan las chicas guapas y quieres estar con un chico guapo? Alguien repitió esto inmediatamente. Vaya, ¿entonces no somos hermanos en peligro? A continuación apareció una cadena de peligro. Al ver que el tema se estaba desviando cada vez más del tema, el hermano pequeño le rápidamente lo regañó. Vete a la mierda, esto es para mi hermana. Ah, entonces soy la hermana Lee, yo también puedo. Como resultado, apareció un montón de puedo hacerlo a continuación. El hermanito le estaba tan enojado que se rió, los trataba como hermanos, pero ellos querían ser sus cuñados. Piérdete a mi hermana, no le vas a gustar. Hermano Lee, me enojo cuando dices eso, pase lo que pase, sigo siendo el chico más guapo de la preparatoria Minchen, ¿cómo puedes despreciarme tanto? Así es, te tratamos como a un hermano, pero no esperaba que nos miraras así, tengo el corazón tan frío, necesito esa piel nueva en el Gran Cañón para consolar mi corazón herido. Había una fila de uno en la pantalla. El hermano le miró a sus amigos que intentaban aprovecharse de él y dijo: quien pueda encontrarme un candidato adecuado, le compraré todas las pieles nuevas. En cuanto dijo eso, el grupo se convirtió en un concurso de fotografía. Se publicaron fotos de chicos guapos una tras otra, pero ninguna llamó la atención del hermano Lee. ¿Qué demonios es esto? Ni a mí me gusta, y mucho menos a mi hermana. ¿Tienes alguna otra? En ese momento, alguien subió otra foto de repente. Cuando el hermanito le hizo clic, se le iluminaron los ojos. Este no está mal. Capítulo 131, similar. El joven de la foto tenía la cabeza ligeramente agachada y sus ojos color flor de durazno ligeramente levantados para mirar a la cámara. Tenía una sonrisa radiante, pero sus labios, ligeramente levantados, transmitían una inexplicable sensación de rufián, luciendo extremadamente atractivo. Tan pronto como el hermano pequeño le vio a la persona en la foto, su intuición le dijo que ese era el tipo de persona que le gustaría a su querida hermana, por lo que rápidamente etiquetó a la persona que envió la foto. Quiero saber todo sobre esta persona de la foto en 3 minutos. También adjuntó un emoji de un jefe encendiendo un cigarrillo. La persona que publicó la foto vio que lo habían elegido y que había esperanzas de un nuevo aspecto. Se unió al grupo de inmediato. Está bien, señor prepotente, iré a preguntar inmediatamente. 1 minuto después, se dio la vuelta. Seole, le pregunté a mi hermana, se llama Once Feng, tiene 19 años este año y debutó en concursos de talentos. Es un joven ídolo que ha estado en el candelero últimamente. Esta persona acababa de ver la foto en el salvapantallas de su hermana y pensó que era bastante guapo, así que se tomó una foto y la subió. No esperaba que lo seleccionaran. Así que era una celebridad, no me extraña que su delineador fuera tan grueso. El hermano pequeño le preguntó: ¿de qué empresa es? La otra parte respondió después de un rato: él es del cielo feliz. Cuando el hermano le vio el nombre tan familiar, se dio una palmada en el muslo. ¿No era Wade Corporation la empresa de su segundo hermano? Como era artista bajo las órdenes del segundo hermano, ¿no sería más fácil controlarlo? Entonces, mientras Lewan cenaba, vio a su hermano menor tirar repentinamente los palillos y subir corriendo las escaleras. Después de más de 10 minutos, volvió a bajar corriendo. ¿Qué has estado haciendo toda la noche? Ni siquiera puedes comer tranquilo. Lewan dejó los palillos y lo miró con tristeza. La comida se está enfriando. Tendré que pedirle a la señora San que la caliente de nuevo. En ese momento, ¿cómo podría el hermanito le tener ganas de seguir comiendo? Murmuró una respuesta y se sentó junto a Lewan, rogándole: hermana, ¿puedes hacerme un favor? Lewan le dio un manotazo en la mano. Si tienes algo que decir, dilo, no seas tan dependiente. El hermano pequeño le sacó su teléfono. Es una compañera mía. Ha estado persiguiendo a un pequeño ídolo y está animando a la gente a votar por él. Al ver la cara de rechazo de Lewan, el hermano pequeño le solo pudo actuar con lástima y dijo: no quiero molestarte con estas cosas, pero ella ha estado trabajando duro en la votación entre tú y ese cabrón de Fu estos últimos días, así que creo que deberíamos devolverle el favor y ayudarla a votar una vez. Tras escuchar sus palabras, Lewan ya no pudo rechazarlo. Aunque no era su intención luchar por los votos, no podía darle la espalda, pues él ya la había apoyado. Lewan cogió su teléfono. Entonces, solo necesitas ver el video, darle me gusta y reenviarlo, ¿verdad? Sí. El hermano menor le envió rápidamente el enlace.
se lo había recomendado especialmente la hermana de su mal amigo, se decía que era el escenario más extraordinario que podía atraer fans. Al ver que Lewan había abierto el escenario, el hermano pequeño le la miró a la cara, tratando de capturar los cambios en sus emociones. Comenzó a sonar música electrónica de baile y las luces de las cámaras brillaron desde atrás. Ponce Feng bajó la cabeza y apareció en medio del escenario. De repente, sonó un tambor y levantó la cabeza, revelando su rostro. El hermano pequeño le vio que Lewan arqueaba ligeramente las cejas y sus ojos brillaron con interés. ¿Había alguna posibilidad? Sus ojos se iluminaron, pero al instante siguiente, vio a Lewan fruncir el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó el hermanito Le con cautela. ¿No es guapo? Lewan reflexionó por un momento. Es bastante guapo, pero ¿por qué siento que sus rasgos faciales son bastante similares a los de Sai-Jing? Imposible. La primera reacción del hermano pequeño le fue negarlo. Solo había visto la foto de frente, no el video. Lewan no tuvo más remedio que mostrarle el teléfono. En realidad, no es tan obvio cuando lo miras de frente, pero mira su perfil. Se ve exactamente igual que Sai-Jing cuando lo miras desde un ángulo de 45 grados. El hermano menor le agarró el teléfono y observó repetidamente la barra de progreso. No pudo evitar maldecir en su corazón. Se había equivocado al refinar la imagen. Había una gran diferencia entre la foto de frente y la del video. Además, se veía claramente más guapo en el video que en la foto editada. ¿Será que estaba retocando la foto al revés? En el video, se parecía mucho a Sai-Jing. No es de extrañar que su primera reacción al ver la foto fuera que a su hermana le encantaría. Al final, sus rasgos faciales eran casi idénticos a los de Sai-Jing. ¿Cómo no iba a gustarle a su hermana? El hermano pequeño le estaba deprimido. Capítulo 132, Repost. Lewan hizo una comparación. Las imágenes dinámicas y las imágenes estáticas de algunas personas se ven diferentes. Miró con sospecha a su hermano pequeño Le, quien tuvo una reacción inusual. Aunque se parezcan tanto, ¿por qué estás tan emocionado? Simplemente no me gusta Sai-Jing, lo odio tanto, que cuando vi que este ídolo se le parece, decidí no apoyarlo. Temiendo que su pequeño plan fuera descubierto, el hermano pequeño le huyó con su teléfono. ¿Cómo puedes hacer lo que quieras? Oh. Lewan se rascó la cabeza y adivinó. ¿Podría ser que el estudiante sea la chica que le gusta? En ese momento, el video terminó. Lewan no prestó atención a su música de baile y solo recordó que el nombre era Carro Volador. Compartió el video en sus redes sociales con naturalidad. Después de todo, acababa de aceptarlo y luego lo dejó en el olvido. En el hospital, sonó el celular de Sai-Jing. Al ver que su madre seguía comiendo con mucha intensidad, se dio la vuelta y abrió su cuenta de redes sociales. Luego, hizo clic en la persona que seguía con atención. Cuando vio el video que Lewan había compartido con él, quedó desconcertado. ¿De verdad Lewan persigue a las celebridades? Además, ¿lo hacía en esta etapa? Justo cuando Sai-Jing estaba a punto de abrirlo para ver qué tipo de celebridad podría cautivarla. Su madre, que estaba detrás de él, derramó la sopa sin querer. Sai-Jing no tuvo más remedio que dejar el teléfono y ayudarla a limpiar. Cuando por fin limpiaron la cama, la enfermera vino a informarle que ya habían salido los resultados del nuevo examen. Como tenía que asistir a clase mañana, Sai-Jing fue a recogerlos de nuevo. Como el médico de guardia estaba de guardia esa noche, pudo hablar con él sobre los resultados del examen y el plan de tratamiento posterior. Al salir de la oficina, el equipo de juegos de Dawn Corporation tenía algo que discutir con él. Tras estar ocupado toda la noche, Sai-Jing lo había olvidado. Sai-Jing no tenía tiempo, pero muchos otros estudiantes estaban muy libres. Muchos de ellos seguían la cuenta de Lewan, así que vieron el video que compartió. En ese momento, en la intranet de la escuela, gracias a los esfuerzos de las tres chicas, la publicación sobre que Lewan no puede permitirse perder había llegado a la cima, atrayendo la atención de muchas personas. Algunas personas apoyaron a Fu Sui, pero muchas personas apoyaron a Lewan, por lo que las dos partes pronto se pelearon bajo el correo e incluso desenterraron su pasado. Alguien dejó un comentario venenoso y cruel. ¿Quién no sabía que Lewan era el mayor lameculos de Fu Sui? Era obvio que a Fu Sui no le gustaba, pero aún así se le acercó y lo obligó a aceptar el contrato matrimonial. Al final, Fu Sui rompió el compromiso y le dejó claro que ya no la quería, pero ella siguió intentando acercarse a él. Algunas personas a quienes no les gustó el comportamiento de Fu Sui y apoyaron a Lewan respondieron. Está claro que tiene prometida, pero sigue siendo un mujeriego. ¿Vale la pena que corras a defenderlo? Es una lástima que Fu Sui prefiera cortejar a su cuñada antes que gustarles. Estás regañando a Lewan, pero tiene toda la razón, así que ¿qué hacen? ¿Lameculos? Los dos bandos continuaron intercambiando golpes, regañándose mutuamente cada vez más excesivamente. El administrador tembló al verlo, pero no se atrevió a borrar la publicación. Después de todo, el otro día se informó que la publicación había sido borrada, y el administrador fue bombardeado por mucha gente. Por lo tanto,
el administrador solo se atrevió a banear cuentas que hablaban de forma demasiado vulgar y realizaban ataques personales graves durante un día. Justo cuando ardían las llamas de la guerra, una de las figuras clave, Lewan, compartió repentinamente un video. Todos corrieron a verlo, solo para descubrir que estaba compartiendo un video de baile. Alguien con mano más rápida, que había terminado de ver el video, fue el primero en preguntar. ¿Puedo preguntar si este es el prodigio? Alguien replicó inmediatamente. Eso es imposible, el prodigio va a la escuela todos los días, no tiene tiempo ni energía para ser una estrella. El protagonista del video es un joven ídolo que acaba de debutar. La publicación romántica de Lewan y Saijin seguía siendo la más popular, por ello, algunos fans, a los que se les daba bien imaginar a la pareja, inmediatamente pensaron en la relación de causa y efecto. Lewan debió haber visto la publicación, y estaba expresando su postura en secreto. Usó un video de alguien que se parecía a Saijin para decirles a todos que su relación con Fusui era cosa del pasado y que quien le gustaba ahora era Saijin. Estaba declarando su propiedad. Fue muy valiente, lo amaba. Cuando los fanáticos de la pareja imaginaria hicieron esta declaración, inmediatamente obtuvieron la aprobación de muchas personas. Después de todo, no podía ser casualidad. Había pasado medio año desde la última vez que Lewan publicó algo. Además, cualquiera que hubiera visto su plan de estudios sabría lo mucho que estudiaba y que no tenía tiempo para perseguir a las celebridades. Capítulo 133. Guerra de palabras. Aquellos que apoyaban a Lewan encontraron una razón válida. Así que sin importar lo que dijeran los de enfrente, respondieron directamente con un no mires el calendario antiguo. Al final, el grupo de 3 hombres que hizo la publicación estaba tan enojado que juraron que Lewan era un fraude y que cuando salieran los resultados del examen simulado, quedaría claro quién mentía y quién decía la verdad. Si Lewan lograba aprobar el examen de Fusui, transmitirían en vivo su disculpa a Lewan. Y respecto a este asunto, Lewan no sabía nada al respecto. Para prepararse para el examen del día siguiente, apagó su teléfono temprano esa noche y se fue a la cama. Al día siguiente, entró a la escuela muy animada y se encontró con muchos estudiantes animándola en el camino. Lewan estaba confundida, pero solo pudo sonreír y asentir para agradecerle su apoyo. Para permitir que los estudiantes experimenten la atmósfera del examen de ingreso a la universidad de antemano, se llevó a cabo un examen simulado de acuerdo con el proceso del examen de ingreso a la universidad. Lewan sostuvo el número de examen temporal y llegó al aula designada. Al sentarse, se encontró rodeada de estudiantes desconocidos, así que solo pudo reprimir su curiosidad y concentrarse en el examen. Cuando terminó su examen y estaba a punto de dirigirse a la cantina, Lesuan, que estaba tomando su examen 2 aulas después del suyo, la vio y levantó su teléfono, abriéndose paso entre la multitud. Jefe, ¿por qué no recogió el pedido en toda la mañana? Lewan hizo girar la única bolsa de herramientas transparente que tenía en la mano. ¿No dijiste que íbamos a revisar el equipo electrónico? Me dio mucha pereza guardarlo, así que simplemente puse mi bolso y mi teléfono en el auto. No me extraña. Después de que Lesuan descubriera la razón, ya no se preocupó por ella, en cambio, lo compartió con ella con entusiasmo. Jefe, están empezando a causar problemas otra vez. Anoche, había quedado con alguien para jugar a un juego y subir de nivel, jugaron hasta casi las 2 de la mañana, así que no tuvo tiempo de prestar atención a otras noticias. No se enteró del incidente hasta que llegó a la escuela y escuchó a alguien hablar de él. Tras enterarse, Lesuan salió a buscar a Lewan. Sin embargo, no sabía en qué sala de exámenes se encontraba y ella no contestó su teléfono cuando la llamó. Como el examen estaba a punto de comenzar, solo pudo dejar sus asuntos a un lado y esperar a que terminara antes de salir a buscarla. ¿Otra vez? La palabra otra vez expresaba claramente la molestia de Lewan por este asunto. ¿Por qué están todos tan libres? En lugar de centrarse en sus estudios o exámenes, todos prestan atención a este chisme inexplicable. Lesuan tenía mucha experiencia en esto. ¿No será porque la vida en la preparatoria es demasiado aburrida? Por eso, siempre que pasa algo, atrae la atención de los espectadores. Lewan solo pudo expresar su confusión. Entonces, jefe, debes estar muy seguro de que puedes derrotar a Fusui en este examen, ¿verdad? Lesuan la miró expectante. Esta vez, tuvo que pisotear a Fusui. Claro que sí, Lewan le levantó el pulgar con seguridad, no he perdido el tiempo en los últimos 6 meses. En cuanto Lewan terminó de hablar, una mueca de desprecio se escuchó detrás de ellos. Los dos se giraron y vieron a Fusui y Liu Wan. Ambos tenían expresiones de desdén en sus rostros, y debieron haber escuchado la conversación entre Lewan y Jin Wei. Algunos se dejan llevar solo por haber sacado buenas notas en los exámenes anteriores. ¿De verdad creen que si se esfuerzan, pueden superar a quienes se han esforzado durante más de 10 años? Liu Wan miró a Lewan como si estuviera mirando a un tonto. Pensé que era imposible, ya que debíamos ir paso a paso. Sin embargo, me has dado la confianza para hacerlo, Liu Wan. Recuerdo que sacaste más de 10 puntos menos que yo en el último examen de prueba. Quedaste en 9º lugar del curso, ¿verdad? Liu Wan,
que antes estaba fuera de mi alcance. Ahora lo he dejado atrás. Después de ver con éxito el cambio de expresión de Liu Wan, Le Guan agitó suavemente la bolsa en su mano. Tengo mucha curiosidad, estoy a solo 6 puntos de Fu Sui, ¿por qué estás tan seguro de que no lo superaré? Incluso la expresión de Fu Sui cambió. Así es, ¿por qué estaba tan seguro de que Le Guan no podría superar a Fu Sui? Solo había una diferencia de 6 puntos, pero la mejora de Le Guan en las 3 rondas anteriores siempre había superado los 100 puntos. Al final, fue por su arrogancia que nunca consideraron a Le Guan como alguien de su mismo nivel. Subconscientemente, no creían que Le Guan pudiera estar por encima de ellos. Incluso si los resultados de Le Guan lo superaran, solo pensarían que fue un momento de suerte. Se negaron a admitir este hecho. Capítulo 134. La apuesta. Fu Sui, como puedes ver, esto al principio era un asunto insignificante, pero ahora se ha convertido en dos cosas diferentes. Como partes involucradas, ¿por qué no nos presentamos y expresamos nuestras opiniones? ¿Qué quieres? Fu Sui miró a Le Guan con ojos escrutadores. No quiero nada. Le Guan lo miró fijamente, ¿no creías que no perderías? ¿Por qué no hacemos una apuesta? Fu Sui no quería aceptar, sentía que, si lo hacía, quedaría al mismo nivel que Le Guan. De hecho, inconscientemente, incluso sentía un poco de miedo, pero Liu Wan ya había aceptado antes que él. De acuerdo, apostaremos contigo, dijo Liu Wan indignado, apuestes lo que quieras, jugaremos contigo hasta el final. ¿No puedes cumplir tu palabra? Le Guan miró a Fu Sui, quien fruncía el ceño y guardaba silencio, ¿no hablas por miedo? ¿Te da miedo apostar? HMPH, siento que no hay necesidad de pasar por tantos problemas por un asunto tan pequeño. Provocado por el tono desdeñoso de Le Guan, Fu Sui aceptó directamente. Pero como ya has dicho tanto, si no estoy de acuerdo, parecerá que no te estoy dando la cara. Muy bien, entonces apostemos por una promesa, dijo Le Guan, siempre que sea legal, el ganador puede pedirle al perdedor que haga una cosa, y este no puede negarse. Algo cruzó por la mente de Fu Sui y aceptó felizmente. Los dos protagonistas acudieron personalmente a hacer la apuesta. El asunto se difundió rápidamente y atrajo a otro grupo de personas a observar. Con tantos testigos, no había vuelta atrás, ganara o perdiera. Debían aceptar el resultado. Jefe, le creo. Le Xuan tomó un gran trozo de pescado y lo puso en el tazón de Le Guan. Come más en el almuerzo para reponer energías. Intenta conseguir una buena puntuación por la tarde. Le Guan miró el plato que estaba lleno de comida y rápidamente lo detuvo. Ya basta, ya no puedo comer más. El rostro de Le Xuan estaba lleno de desaprobación. No creo que hayas comido mucho, come unos bocados más. Le Guan dejó los palillos. No puedes comer demasiado o tendrás sueño por la tarde. Cuando Le Xuan escuchó esto, inmediatamente retiró sus palillos. El examen de la tarde transcurrió sin contratiempos. Como siempre, durante el simulacro, Le Guan sintió que por fin le resultaba más fácil responder a las preguntas. Por lo tanto, durante el examen de admisión a la universidad, se sentía cada vez más cómoda respondiendo las preguntas. Liu Wan tenía razón en una cosa. A menos que uno fuera un genio con memoria fotográfica y un pensamiento muy lógico, una persona común no podría alcanzar en medio año los resultados de otros que habían trabajado duro durante más de 10 años. Sin embargo, Liu Wan desconocía que la Le Guan que tenía antes y ya no era la ignorante e incompetente Le Guan. Había trabajado arduamente durante más de 10 años, y su inteligencia y talento eran considerables. Alguna vez fue una de las eruditas más destacadas de la provincia. Aunque Le Guan sentía que no podía compararse con un verdadero genio como Sai Jing, tenía mucha confianza en que si la comparaban con Fu Sui. Repasemos los dos temas que vamos a cursar mañana. Sai Jing le quitó a Le Guan el papel del examen de matemáticas de las manos y le puso otro juego de papeles de examen en las manos. Le Guan revisó los exámenes que había completado, pero no logró completarlos todos. Sintió que tenía un ligero trastorno obsesivo-compulsivo y que algo andaba mal. Todavía no es el examen oficial de admisión a la universidad. Sigamos el plan de repaso original. Mientras hablaba, intentó arrebatarle el examen de matemáticas. Al final, Sai Jing agarró ambas manos con una mano y metió los papeles de examen en su bolso con la otra. Es solo una apuesta. ¿Por qué estás tan nervioso? Preguntó Le Guan, sin saber si reír o llorar. Sai Jing frunció los labios. Me temo que te hará algunas peticiones difíciles. Aunque sabía que a Fu Sui probablemente le gustaba Le Yan, Sai Jing todavía entró en pánico por un momento cuando escuchó sobre la apuesta. Ni siquiera necesito mi cerebro para pensar, solo necesito mis dedos gordos del pie para pensar en lo que Fu Sui pedirá si gana. Con la personalidad de Fu Sui, probablemente seguía pensando en el juego. Si ganaba la apuesta, probablemente le pediría a Le Guan que le entregara el juego lo antes posible. ¿Qué pasa si él te pide que vuelvan juntos? Sai Jing no pudo evitar preguntar. ¿Cómo es eso posible?
Fusui debió haber tenido algunos pensamientos sobre ella, y Leguán pudo adivinarlo por la forma en que Fusui la miró. Sin embargo, este pensamiento se basaba en que Leguán lo había abandonado tan fácilmente. Como protagonista masculino, los sentimientos de Fusui por la protagonista femenina no habían flaqueado desde que la conoció, por lo que Leguán no creía que Fusui sintiera algo más que odio. ¿Y si ganas? ¿Qué le pedirás? Sai-Jing le apretó la mano con más fuerza. Capítulo 135. Desacuerdo. ¿Qué le pediría que hiciera? Leguán hizo un puchero y pensó un momento, luego negó con la cabeza. No tengo ninguna idea por ahora, quizás me lo guarde por ahora. De hecho, Fusui no tenía nada que hacer por el momento, pero... ¿En cuanto al futuro? En cuanto a los beneficios, Leguán no creía que una promesa verbal sirviera de nada. La única razón por la que sugirió tal apuesta fue porque le molestaba la cantidad de cosas que tenían que hacer. Como la trama los obligaba a estar en el bando contrario, no podía evitar estas molestias, así que tomó la iniciativa. Pensando en esto, Leguán sonrió. Con el orgullo de Fusui, si le gano pero no intercambio la apuesta con él, entonces la apuesta se convertirá en una carga sobre su cabeza, lo que lo hará sentir incómodo todo el tiempo. Entonces, no necesitaba hacer nada especial cuando llegara el momento. Solo necesitaba burlarse de él un poco, y sería suficiente para hacerlo sentir incómodo. La indiferencia de Leguán hacia Fusui finalmente hizo que Sai-Jing se sintiera a gusto. Por cierto, ¿cuánto tiempo vas a aguantar? Leguán asintió con la barbilla, él seguía apretándole la mano con fuerza. Bajo la mirada burlona de Leguán, Sai-Jing tosió incómodamente y finalmente lo soltó. Cuando vio la marca roja, le dolió el corazón. ¿Te duele? Lo siento, usé demasiada fuerza. No sintió que hubiera usado mucha fuerza, pero aún así dejó una marca roja en su muñeca. Leguán se frotó las manos un par de veces, pero no pareció importarle. No pasa nada, no duele, mi piel ha sido así desde pequeña, un simple rasguño puede dejar marcas rojas. Según Mama Lee, su piel era demasiado suave, blanca y tersa, por lo que tenía que mantenerse saludable. Antes, Leguán se enorgullecía de su piel, sin embargo, tras 3 años de sufrimiento, ya no lo creía. Para ganar dinero, había realizado innumerables trabajos a tiempo parcial, muchos de los cuales la obligaban a trabajar bajo el sol, por ello, su delicada piel le suponía un gran problema. Si chocaba accidentalmente con algo, le quedaba una gran marca roja, si se exponía al sol, se enrojecía, cada vez que sudaba, era como echar sal sobre la herida, era tan doloroso que aspiraba aire frío, pero aún así, tenía que perseverar, porque una vez que se detuviera, no podría seguir estudiando ni viviendo. Al ver la preocupación y la ansiedad en los ojos de Sai-Jing, Leguán ya lo había superado, en cambio, bromeó. Ahora que lo sabes, no podrás tocarme la próxima vez. En un instante, imágenes obscenas cruzaron por la mente de Sai-Jing, las puntas de sus orejas se enrojecieron, avergonzado, bajó la cabeza para evitar la mirada de Leguán. Tendré más cuidado la próxima vez. ¿No tienes nada que decirme hoy?, preguntó Leguán. Era el segundo día después de besarse, sin embargo, después del encuentro de hoy, Sai-Jing actuó como si nada hubiera pasado. Por alguna razón, Leguán se sintió un poco molesto. Sai-Jing, que acababa de calmarse, levantó la cabeza confundido. Al encontrarse con la mirada resentida de Leguán, sus pensamientos se quedaron estancados por un instante. Tras un segundo, dijo con vacilación. ¿Harás lo mejor que puedas mañana? Leguán se quedó atónita por un momento, respondió con un frío oh y dijo. Gracias, estudiante Sai. Después de eso, hundió la cabeza en sus exámenes. Sai-Jing la miró y se dio cuenta de que parecía estar más enojada. Sin embargo, no podía entenderlo. ¿Había dicho algo malo? ¿Dije algo malo? Sai-Jing realmente no podía entender, así que preguntó directamente. Leguán, que estaba resolviendo problemas de matemáticas, ni siquiera levantó la cabeza al oír sus palabras, negó. ¿No lo hiciste? ¿Entonces estás enojado? No, Leguán seguía negándolo. Sai-Jing frunció los labios, sintiéndose un poco impotente. Como si percibiera su inquietud, Leguán finalmente levantó la cabeza y dijo. Solo estoy un poco cansado, después de todo, he cursado 2 asignaturas y me está costando bastante. Sai-Jing sintió que lo que decía no era cierto, pero no sabía qué le pasaba. Al ver que Leguán agachaba la cabeza para volver a preguntar, no tuvo más remedio que guardar silencio. Después de terminar 2 conjuntos de exámenes, Leguán se sintió un poco cansado. Démoslo por hoy. ¿Seguirás yendo directamente al hospital hoy?, le preguntó a Sai-Jing. Sai-Jing asintió, quería continuar con el tema, pero el celular de Leguán sonó de repente, le indicó a Sai-Jing que esperara y contestó. ¿Qué pasa? La voz del hermano pequeño le llegó inmediatamente desde el otro lado. Hermana, es urgente. Capítulo 136, siguiéndola.
¿A dónde vas? Yo conduzco. Sai-jin vio que Lewan estaba de mal humor y quiso quitarle las llaves del coche. Sin embargo, Lewan retiró la mano y, con mucha facilidad, recogió su bolso, se lo puso a la espalda, y la mano de Lewan cayó al aire. Quedó atónito unos segundos. No debería ser gran cosa. Puedo ir sola. Deberías volver al hospital primero, por si la tía se pone muy ansiosa y no puede cenar. Justo ahora, el hermano pequeño le había llamado y dijo que era extremadamente urgente y le pidió a Lewan que llegara a él lo antes posible. Ella todavía estaba en medio de un examen simulado, por lo que, lógicamente hablando, el hermano pequeño le no vendría a buscarla sin ningún motivo. Habría podido causar problemas otra vez. Lewan negó con la cabeza, empujó la puerta de la cafetería y salió delante de Sai-jin. Hoy no te enviaré a casa. Puedes tomar un taxi o un coche para volver a casa tú solo. Adiós. Sai-jin agarró la correa de su mochila y frunció el ceño mientras veía a Lewan alejarse. Estaba desconcertado. Entonces, Lewan estaba realmente enojada. ¿Pero por qué estaba enojada? ¿Fue porque la besó ayer? Pero si fue por eso, ¿no se lo habría demostrado Lewan al encontrarse hoy? Pero ella había estado actuando con normalidad todo este tiempo. Si no recordaba mal, el humor de Lewan empezó a cambiar cuando ella le preguntó si tenía algo que decirle. ¿Entonces no quedó satisfecha con su respuesta? Sai-jin repasó el asunto. Luego, con su altísimo coeficiente intelectual, comenzó a razonar sobre el proceso. Cuando Lewan preguntó qué quieres decirle, debería entenderse como que quiere oír de ti. Es más, Lewan incluso añadió hoy a la pregunta, por lo que hoy correspondía a ayer y mañana. Él respondió. Mañana, por el resultado, parecía ser la respuesta incorrecta. Entonces el problema fue ayer. Lewan salió con el coche y miró a Sai-jin por el retrovisor. Estaba inmóvil, como si lo hubieran castigado. Resopló para sus adentros. Ayer, ella fue quien tomó la iniciativa. Al final, él la besó y la abrazó, pero no dijo nada hasta ahora. ¿Qué eran los dos ahora? Ayer lo besó bastante bien e incluso lo insinuó con este caso, pero ahora su cerebro no funcionaba en absoluto. Debería dejar que él se preocupara primero. Lewan encendió su teléfono y llamó al hermano pequeño Le. ¿Dónde estás ahora? No lo dejaste claro por teléfono. ¿Qué pasó? Inesperadamente, el tono del hermano pequeño le cambió. Hermana, no tienes que venir, ya lo resolví, es un malentendido, no pasó nada. ¿Dónde estás? Lewan sintió que algo no estaba bien. Ah, estoy jugando con algunas personas en el club de videojuegos. ¿Por qué hay tanto ruido en el club de videojuegos? Si Lewan no oyó mal, aún podía oír débilmente el ruido del tráfico y las bocinas. Casualmente, el semáforo estaba en verde y la carretera estaba bloqueada. Lewan redujo la velocidad y se detuvo. ¡Ay, qué calor hace ahí dentro! Estaba en el balcón escuchando tu llamada. Sin esperar a que Lewan continuara preguntando, el hermano pequeño le cambió de tema. Casi se me olvida que estás practicando para un examen, por eso te llamé cuando me encontré con algo. Has estado sentado todo el día, así que regresa a descansar temprano. Lewan se mostró escéptica ante sus palabras, sentía que el chico se había comportado de forma extraña durante los últimos 2 días, pero no tenía pruebas, así que le advirtió. Hoy, papá, mamá y mi hermano mayor llegarán temprano a casa. Si no quieres que te interroguen los 3, mejor vete temprano. Lo sé, volveré pronto. El hermano le colgó el teléfono y se incorporó de la silla detrás del cinturón verde. Desde su lado, podía ver la cafetería del otro lado de la calle. Había estado escondido allí hace un momento, observando en secreto los movimientos de Lewan y Sai-jin. Cuando vio que Lewan había terminado con sus clases particulares y estaba a punto de empacar e irse, rápidamente hizo una llamada. Los dos estudiaban juntos. Era un asunto serio, así que no se atrevió a interrumpirlos. Sin embargo, ya habían terminado su repaso y deberían haber regresado a sus casas a buscar a sus madres. ¿Qué hacían todavía juntos? Así que usó la excusa de la ayuda para que Lewan se fuera. Al verlo separarse como él deseaba, el hermano menor le se sintió muy inteligente. Sin embargo, llevaba demasiado tiempo en cuclillas y tenía las piernas entumecidas. Sus amigos, Zhao Xin y Zheng Jia, se quedaron sin palabras al verlo enseñar los dientes y estirar las piernas. Zhao Xin recogió una brizna de hierba de su hombro y dijo. Hermano Le, ¿tienes que hacer esto? Creo que Sai-jin es aún más guapo que el de anoche. En lugar de buscar a una estrella poco fiable, mejor busca a este. Cuando lo vi a él y a tu hermana juntos, se veían tan guapos. ¿Eran la pareja perfecta? ¿Por qué tienes que ser el malo que separa a 2 tortolitos? Capítulo 137. Confesión. Los 3 habían ingresado a la oficina de cumplimiento de la ciudad junto con Sai-jin, por lo que Zheng Jia y su esposa tenían una buena impresión de él. ¿Por qué la llamas hermana con tanto cariño? Es mi hermana, ¿te permití que la llamaras así? No lo entienden, replicó el hermano menor Le antes de darle una palmadita en el hombro con expresión de dolor. Zheng Jia le dijo a Zhao Xin.
Ignórenlo, es un fanático de las hermanas mayores. Por muy sobresaliente que sea la otra parte, es una mala persona. Cualquiera que intente arrebatarle a su hermana es una mala persona. El hermano menor no se ofendió al oír esto, en cambio, dijo con orgullo. Es mi hermana, si no la vigilo, ¿qué pasa si la acosan? Zhao Xin y Zhen Jia se miraron y negaron con la cabeza con impotencia. No había esperanza para este complejo de hermanas. Le Guan no sabía que el hermano pequeño le había hecho tantos pequeños trucos a sus espaldas para separarla de Sai Jing. Después de colgar el teléfono, el semáforo de enfrente había cambiado. Pisó el acelerador y estaba a punto de acelerar cuando alguien tocó la ventanilla cerca del cinturón verde. Miró sorprendida. Era Sai Jing. ¿Por qué has venido? Bajó la ventanilla del coche y vio a Sai Jing jadeando, apoyado en la puerta. Era evidente que había venido corriendo. Tengo algo que decirte. Al ver que los demás coches ya se habían marchado y su coche era el único que no se movía, los conductores que iban detrás de ella empezaron a tocar la bocina con impaciencia. Entra primero. Le Guan abrió rápidamente la puerta y dejó entrar a Sai Jing. Después, arrancó el coche y condujo un rato antes de encontrar sitio para aparcar. ¿Qué haces? Si pasa algo, llámame. ¿Por qué saliste a la calle? ¿No temes el peligro? Le Guan miró a Sai Jing, quien ya se había calmado. Era la primera vez que se daba cuenta de que Sai Jing podía ser tan impulsivo. Sai Jing respiró profundamente y se giró para mirar a Le Guan con seriedad. ¿Puedo solicitar otra oportunidad para responder la pregunta? ¿Qué? Le Guan no entendió lo que quería decir. Sai Jing repitió. ¿Puedes hacerme la misma pregunta otra vez? Le Guan se quedó boquiabierta y atónita por un momento. De repente, sus ojos se iluminaron y miró a Sai Jing. ¿Tienes algo que decirme hoy? Sí. Tengo muchas cosas que contarte. Sai Jing se retorció los dedos con nerviosismo. Al final, extendió la mano y la tomó de Le Guan. Le Guan, me gustas. Al ver su sinceridad y escuchar sus palabras directas, Le Guan se sonrojó, no pudo evitar sonreír y dijo. ¿No tenías mucho que decir? Solo una línea. Sai Jing miró su rostro sonriente, que parecía dulce y suave, lo que le hizo querer darle un mordisco. Se inclinó y le rozó la mejilla con los labios. La frotó suavemente y le susurró al oído. ¿Y lo más importante, puedo pedirte que seas mi novia? Le Guan solo podía sentir el aire caliente de su boca soplando en sus oídos, haciendo que la mitad de su cuerpo se sintiera entumecido. Entrecerró los ojos y trató de usar lo que le quedaba de racionalidad. ¿Entonces subirás primero al autobús y pagarás el billete después? Al ver que Le Guan no rechazó su acercamiento e incluso estaba de humor para burlarse de él, Sai Jing finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Su mano rodeó el volante y aterrizó suavemente en su cintura, atrayéndola hacia sus brazos. Entonces, ¿aceptarás este billete o no? Los dos se tocaron la frente y solo se miraron a los ojos. ¿Cómo puedo rechazarte si te ves así? Tan pronto como Le Guan terminó de hablar, le dio un ligero beso en los labios. Entonces asumiré que estás de acuerdo. Sai Jing se acercó de inmediato para besarla y se aferró a sus labios rosados. Mientras se besaban, no pudo evitar sentir la dulzura que sentía en su interior. La sensación de flotar regresó, y Le Guan extendió las manos para sujetarlo por los hombros. Ambos se acercaban cada vez más. Sai Jing sintió algo suave que le rozaba el pecho. Era como una nube, ligera y suave. Podía sentirla, pero no podía contenerla. Le picaba el corazón. Apretó los puños inconscientemente, sin dejar espacio entre ellos. Sai Jing bajó un poco la cabeza y metió la lengua más profundamente. En la villa, la niñera Sam preparaba la cena en la cocina. Mamá Le y papá Le discutían los preparativos para después del examen de ingreso a la universidad. Llevo más de medio año ocupado y no he descansado mucho, sobre todo últimamente, he perdido mucho peso. Papá Le sostuvo la tableta en una mano y usó la otra mano para sostener la mano de mamá Le hacia su estómago, frotándolo suavemente. Solo quedan unos días, después de aguantar tanto, estaré bien. Capítulo 138. Descubrimiento. Al ver el cambio de su hija en el último medio año, Mamá Le todavía lo encontraba increíble. ¿Cómo pudo el bebé cambiar tanto de repente? Desde pequeños, entre los 4 niños, Le Guan era la que menos le gustaba aprender, pero ahora, se había convertido en la que más amaba aprender. Una familia como la suya siempre había dado gran importancia a la educación de sus hijos. Por ello, contrataron a muchos profesores particulares famosos desde pequeños. No solo les inculcaron conocimientos, sino que también les enseñaron diversas habilidades. Por ejemplo, sus 3 hijos, aunque de aspecto corpulento, habían elegido desde pequeños 2 idiomas extranjeros, 2 instrumentos musicales, artes marciales de defensa personal, baile social, etc. Se podría decir que eran versátiles. La única excepción fue Le Guan. Había sido consentida desde niña y le encantaba causar problemas,
Apenas podía quedarse quieta en su silla. A la maestra le costaba mucho pedirle que escuchara la clase con obediencia. Cuando aprendió a tocar la cítara, le dolían las manos. Cuando aprendió artes marciales y danza, le dolían los pies. Cuando aprendió a pintar, le dolían los ojos. En resumen, cambiaba de tema cada día. Solo le interesaba cada uno durante 3 minutos. Al final, después de tanto esfuerzo, había aprendido muchísimas cosas, pero no había logrado aprender ni una sola. Sin embargo, el abuelo Le y la abuela Le la consentían y protegían. Papá Le y mamá Le querían disciplinarla, pero cada vez que Leguán les guiñaba los ojos llorosos, actuando con coquetería y dulzura, ninguno de los dos podía endurecer sus corazones. Después de muchos intentos, los dos finalmente se rindieron y se convencieron. En fin, su familia no necesitaba que esta hija ganara dinero para mantener a la familia. Si no quería estudiar, que así fuera, cuando llegara el momento, le darían más acciones y dinero para que no tuviera que preocuparse por la comida. El resto de su vida, al mismo tiempo, también les recordarían a sus 3 hijos de vez en cuando que protegieran a la única flor de la familia. Al final, cuando toda la familia desistió de ayudar a Leguán a superarse, Leguán comprendió de repente que debía superarse. Mamá Le se sintió gratificada, pero al mismo tiempo, sintió un profundo dolor por ella. Deberíamos ir de vacaciones a una isla este verano. Me gusta bucear, así que ¿por qué no vamos a una isla?, sugirió papá Le. Mamá Le rechazó inmediatamente la idea. La isla es demasiado calurosa, la piel del bebé es demasiado delicada. Después de exponerse al sol una vez en la isla, al día siguiente estaba roja y le dolía. Incluso empezó a descamarse. Es demasiado sufrimiento. Después de mencionarlo, papá Le también recordó esto. Las islas no servirían, y los países tropicales también quedarían excluidos. Tras pensarlo un rato, finalmente dijo: Entonces, ¿por qué no vamos a Suiza? El clima es perfecto en esta época del año, no hace ni mucho calor ni mucho frío. Mamá Le todavía pensaba que no estaba bien. Llevamos unos años en Suiza, no hay nada nuevo. Papá Le no era muy bueno tocando, así que simplemente dijo: Entonces, ¿por qué no le preguntamos a la bebé su opinión y vemos a dónde quiere llegar? Después de todo, el objetivo principal de este viaje era que Leguán se relajara y se divirtiera, por lo que papá Le sintió que aún debía escuchar su opinión. En ese momento, Leguán abrió la puerta y entró en la habitación. Mamá Le se levantó con su tableta en la mano. Cariño, estamos hablando de a dónde ir después de que termines tu examen de admisión a la universidad. ¿Tienes alguna buena sugerencia? Mamá Le miró a Leguán. Al ver el hermoso rostro de la niña, se detuvo. Me conformo con todo, no tengo ningún lugar en particular al que quiera ir. Leguán se estaba quitando el abrigo y no notó el cambio en la expresión de mamá Le. Pero no tardes mucho, todavía tengo cosas que hacer durante las vacaciones de verano. Oh, mamá Le volvió en sí y preguntó: Si reservo un billete, ¿necesito reservar un asiento adicional? Al decir esto, Leguán se quedó atónito. Papá Le también levantó la cabeza y lo miró fijamente. Cuando se encontró con la mirada burlona de mamá Le, la cara de Leguán se puso roja y murmuró: No lo creo, no es libre. Después de decir eso, cogió su mochila escolar y huyó. Papá Le frunció el ceño mientras veía a Leguán huir. ¿De verdad están juntos? Acababan de charlar esa noche, y solo habían pasado unos días, y ya habían logrado juntarse. ¿Cómo pudo haber avanzado tan rápido? Mirando la expresión lujuriosa de tu hija, estoy bastante segura de que es así. Mamá Le estaba muy segura y empujó el hombro de papá Le con su dedo. Basta, mira tu expresión de preocupación. Si de verdad no quieres que te roben el repollo, no deberías haber accedido tan fácilmente. ¿Qué dices? ¿Somos padres tan cerrados? Solo estoy un poco triste, dijo papá Le con terquedad. Capítulo 139, Sticky. Fusui había sido ordenado por el abuelo Le hace muchos años, y después de tanto tiempo, la familia ya se había acostumbrado a su existencia. Al final, Fusui no era una buena persona. Ahora que habían roto, ni siquiera tuvieron tiempo de respirar aliviados cuando Sai-Jin, un completo desconocido, apareció de repente y se llevó a su querida hija. Papá Le pensó que todavía no estaba acostumbrado, por eso se sintió incómodo. ¿Cómo era posible que mamá Le no entendiera lo que pensaba la persona a su lado? Era solo el cuarto hijo, un amante de las hermanas mayores y de las hijas. Sin embargo, papá Le era más maduro, controlaba mejor sus sentimientos y sabía respetar a su hija. Pero incluso mamá Les impresionó al ver que Leguán no se olvidó de elegir a un joven profesor talentoso y atractivo, a pesar de estar tan ocupada con sus estudios. No solo eso, sino que además logró reencontrarse con su novio en tan poco tiempo e incluso empezó una nueva relación. Mató 3 pájaros de un tiro. Ella es realmente nuestra bebé. Mientras tanto, Leguán, que subió corriendo las escaleras, se miraba en el espejo, se tocó los ojos y la cara, y no pudo evitar sonreír, murmuró en voz baja. ¿Es tan obvio? ¿Mamá Le lo notó de un vistazo?
Lewan no sabía que una persona recién enamorada irradiaría inconscientemente un aura dulce y feliz. Solo podía atribuirlo a que la madre le conocía tan bien a su hija, por lo que era capaz de captar hasta el más mínimo cambio en ella. Como era de esperar, mamá me ama mucho, pensó Lewan. Ella miró su teléfono para ver si Sai-Jin había respondido a su mensaje. Durante el último medio año, habían estado estudiando juntos 5 días a la semana, pero nunca habían sido tan inseparables como hoy. Los dos, que acababan de confirmar su relación, parecían estar de repente unidos. Todo era diferente a antes, solo habían estado separados menos de una hora, pero ya empezaban a extrañarse. Al ver que el último mensaje seguía siendo el mismo que acababa de enviar, estoy en casa, Lewan se sintió un poco decepcionada. Ya han pasado 20 minutos y todavía nada. Lewan dejó el teléfono y se miró en el espejo, se quedó atónita al ver la preocupación en su rostro, se dio una palmada en la frente. Lewan, tienes que esforzarte más, ¿es momento de preocuparte por tus deseos personales? Se estaba preparando para los exámenes de prueba y los de admisión a la universidad. ¿En qué estaba pensando en lugar de aprovechar el tiempo para repasar? En efecto, los hombres y los sentimientos eran obstáculos para el progreso. Lewan decidió dejar atrás a su nuevo novio. Nadie podía frenar su corazón estudioso. Lewan abrió el grifo y se lavó la cara para despertarse. Al mismo tiempo, le envió un mensaje a Sai-Jin. A partir de ahora, me toca estudiar. Por favor, guarda silencio y conoce tu lugar. No te metas en mi mente, mi corazón ni en mis oídos. Luego arrojó su teléfono lejos y comenzó a estudiar. Era la hora de cenar y el comedor. Ya el hospital estaba abarrotado de gente. Sai-Jin salió de la fila al cabo de un rato. Cargaba 2 loncheras llenas y subió las escaleras. Tu teléfono ha estado sonando varias veces. ¿Hay alguna emergencia? Su madre ya sabía levantarse de la cama y caminar, así que se agarraba a la barandilla del pasillo para hacer ejercicio cuando no tenían nada que hacer. Cuando Sai-Jin pensó en Lewan, una sonrisa se dibujó en sus ojos. Estaba un poco ansioso, pero dijo: Está bien, te ayudaré a poner la mesa primero y la revisaré después. Estás muy feliz hoy. Su madre le permitió ayudarla a volver a la cama y bajar la mesa del comedor. Sai-Jin, que estaba mirando hacia abajo para ordenar las cajas de almuerzo, respondió suavemente. Sí. Aunque no especificó por qué estaba feliz, la madre Sai se alegró mucho al escucharlo. Dijo: Es bueno que seas feliz, es bueno que seas feliz. Este mes fue probablemente el periodo más cómodo de su vida en los últimos años. Ella pudo sobrevivir, y su hijo no tuvo que trabajar día y noche para mantenerse. Además, encontró a la chica que amaba, por lo tanto, aunque la herida aún le dolía y su cuerpo aún no se recuperaba, la madre Sai se sentía muy tranquila. Después de que madre Sai se sentó tranquilamente y comió, Sai-Jin sacó su celular del bolso, ignoró el mensaje de la compañía de juegos y leyó primero el de Lewan. Vio que ya había regresado a casa. Sai-Jin estaba a punto de responder cuando apareció el siguiente mensaje de Lewan. Capítulo 140. Apoyo. Sai-Jin leyó la última frase del mensaje varias veces en silencio. Sus ojos revelaban inconscientemente un poco de cariño. Miró el mensaje medio editado y aburrido y finalmente lo borró. Volvió a escribir. Lo intentaré lo mejor que pueda, pero me temo que no podré controlarme. Al final dudó un momento y lo borró palabra por palabra. ¿Puedo entonces pedirte que seas más diligente y vengas a mi mente, a mi corazón y a mi oído con más frecuencia? Sai-Jin. Lo pensó varias veces, pero aún así lo borró. Al final, lo borró todo y solo respondió con un simple vale. Tras responder, Sai-Jin se sintió un poco confundido. ¿Acaso esto haría que su actitud pareciera demasiado fría? Así que reflexionó un momento, miró el paquete de expresiones faciales y finalmente eligió uno lindo con la frase te amo y lo envió. Sai-Jin finalmente se sintió satisfecho al ver al adorable pequeño mostrando un corazón rojo. Fue entonces cuando comprendió por qué a algunas personas les gustaba usar emojis al chatear. Era porque podían expresar sus emociones con precisión sin avergonzar a los demás. Tras reflexionar sobre sus beneficios, Sai-Jin descargó deliberadamente muchos memes de una página web, sobre todo aquellos que claramente estaban diseñados para parejas. Descargó 4 o 5 seguidos. Al verlo sonreír y fruncir el ceño mientras miraba el teléfono, la madre Sai adivinó quién era la persona del otro lado. Ella dejó los palillos. El médico dijo que me estoy recuperando bien y que me pueden dar de alta este fin de semana. ¿Quieres invitar a Lewan a casa? Da la casualidad de que me siento mejor, así que puedo prepararle una comida deliciosa. La madre Sai desconocía que Lewan estudiaba secundaria y que su hijo había presentado el examen de admisión a la universidad con ella, así que le propuso una forma sencilla de agradecerle, y al mismo tiempo, quería aprovechar la oportunidad para que su hijo la apreciara más. Al oír esto, Sai-Jin se detuvo un momento, no sabía cómo contárselo. Cuando tomó la decisión, su madre acababa de ser operada y estaba muy mal de ánimo, así que no lo comentó con ella. Después, cuando su madre se sintió mejor, volvió a olvidar el asunto.
Sai-Jin pensó un rato, dejó el teléfono y se sentó frente a la cama. Mamá, ¿estás dispuesta a ir a la capital conmigo? Al ver lo serio que estaba, el corazón de la madre Sai comenzó a latir más rápido. ¿Por qué de repente preguntas esto? Fui a ver al director para solicitar el examen de admisión a la universidad de este año. Quiero solicitar plaza en la Universidad Capitalina. Según su plan original, terminaría 3 años de bachillerato en la preparatoria Minchen y cumpliría la tarea asignada por el director. Luego, elegiría una universidad local a la que asistir. Como su salud empeoraba cada vez más, él tenía miedo de que no pudiera conseguir su riñón, por lo que no quería que ella abandonara su entorno familiar y lo siguiera a todas partes. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Lewan había aparecido en su vida como la luz del amanecer, salvándolos a él y a su madre. Ahora que Sai-Jin podía dedicarse a más cosas, cambió de plan. Sin embargo, seguía preocupado por la salud de su madre, así que aún esperaba que pudiera ir a la capital con él. Todavía me quedan unos cientos de miles de yuanes, y la corporación Daon me paga el sueldo a tiempo, así que, aunque vayamos a la capital, podemos vivir bien. Sai-Jin le contó sus planes uno tras otro. No creo que podamos solicitar una salida nocturna durante nuestro primer año de universidad. Podemos alquilar una casa cerca de la escuela. Si te quedas allí, podré volver tarde o temprano para comer lo que prepares. Cuando te recuperes, podrás encontrar algo que hacer cerca, así no te aburrirás mucho solo en casa. Mientras escuchaba, su madre no pudo evitar llorar. Está bien, está bien, está bien, te escucharé. ¿Cómo podía soportar culparlo por actuar por su cuenta? Sai-Jin era un niño tan inteligente. Debería haber sido el águila que se elevaba en un cielo más amplio. Sin embargo, había quedado atrapado en este pequeño mundo por su culpa. Ahora que su hijo tenía tanta voluntad y confianza, la madre Sai estaba llena de alegría. Sai-Jin, no tienes que disculparte conmigo. Te apoyaré sin importar la decisión que tomes. El deseo de mamá siempre ha sido que vivas en libertad, así que no tienes que disculparte conmigo. En cambio, mamá debería agradecerte. Gracias por guiarme durante tantos años. Ahora me toca a mí apoyarte. Capítulo 141. Fugas. El día después del examen simulado era sábado, y faltaban pocos días para el examen de admisión a la universidad. Incluso el director, amable, gritó por la radio, animándolos a aprovechar el día festivo para descansar, preparar sus cuerpos y mentes y prepararse para el próximo examen de admisión a la universidad en su mejor forma. Con las palabras del director, mucha gente realmente se relajó por la noche. Como resultado, casi a las 11 de la noche, alguien compartió anónimamente una foto en la intranet de la escuela. La foto tenía algunas imágenes residuales, y se notaba que había sido tomada apresuradamente con un teléfono móvil. Sin embargo, este no era el punto principal. El punto principal era que esta foto mostraba los resultados de Lewan en el examen de prueba. La fila del centro de la foto mostraba precisamente sus resultados. Su puntuación total fue de 729 puntos y ocupó el primer lugar de la clase. Cuando todos vieron esta puntuación, todos quedaron boquiabiertos de sorpresa. ¡Wow! Es incluso más alto que la última vez tras suspirar. Todos se fijaron en la última columna, porque esa columna representaba la clasificación general de la calificación. Ampliaron la pantalla y la llevaron hacia el extremo derecho, solo para ver el número 4 claramente escrito allí. Cuarto puesto. Lewan quedó en cuarto lugar del nivel. Entonces, ¿Lewan perdió? Esa fue la primera reacción de todos. No era de extrañar que pensaran así. Después de todo, había una gran diferencia entre el quinto puesto y Lewan y Fusui. Además, el nivel se había mantenido estable, por lo que era improbable que el quinto puesto se recuperara. Dado que Lewan ocupaba el cuarto lugar, significaba que Fusui todavía debería ocupar el tercer lugar. Algunas personas estaban felices, otras estaban decepcionadas y algunas no estaban dispuestas a aceptar este resultado, como Lesuan. Sin embargo, aunque Lesuan era un descerebrado, su inteligencia emocional no era mala. Frente a Lewan, actuaba como si nada hubiera pasado. «Wow, jefe, eres increíble, conseguiste 729, es un número que ni siquiera me atreví a soñar, lo conseguiste tan fácilmente». Al otro lado del video, contaba con los dedos y decía: «Tienes 20 puntos más que la última vez, si mejoras otros 20 puntos en el próximo examen de admisión, vaya, ¿no conseguirás fácilmente la mejor puntuación provincial?» «¿Cómo puedes contar cosas así?», rió Lewan, «a este nivel, es difícil conseguir 2 puntos, y mucho menos 20. Eso es para otros. Pero tú eres diferente, jefe, creo que puedes lograrlo». Lesuan suspiró aliviado al ver que a Lewan no parecía importarle perder. Ya no se contuvo. «Jefe, tenemos que investigar más. ¿Qué es un examen simulado?» «El que se ría al final es el ganador». «Sí, lo sé». Lewan no estaba demasiado preocupada por el resultado, tenía una vaga intuición, pero aún era desconocida, así que no podía expresarla en voz alta. Sin embargo, al ver a tanta gente preocupada por ella, Lewan se sintió muy complacida.
Entonces supongo que tendré que esforzarme más, bromeó Lewan, solo así podré reír el último. Ninguno de ellos mencionó el molesto nombre, Fusui. Bien, entonces sigue trabajando duro, no te molestaré más. Después de colgar el teléfono, la sonrisa de Lesuan desapareció, miró a la gente en la intranet de la escuela, que saltaba de alegría y se burlaba de él. Se burló, retorció los dedos y sacó la mano con la que jugaba. Se convirtió en una máquina de regaños despiadada y comenzó a pelear con ellos. Por otro lado, Fusui vio la foto y pensó lo mismo que los demás. Su corazón, que llevaba varios días convulsionado, finalmente se tranquilizó. Aunque estaba seguro de que no perdería contra Lewan, el Lewan actual era demasiado malvado, por lo que tenía un ligero miedo de perder. Pensando en la apuesta con Lewan, se sintió muy feliz, tomó su teléfono y estaba a punto de llamar a Lewan para desahogarse, pero recibió un mensaje de video de Leyan. Hermano Fu, felicitaciones. Incluso a través del teléfono, Fusui aún percibía claramente su sorpresa y alegría. No pudo evitar sonreír, pero aún así intentó contener la voz. Es solo el resultado de un examen simulado, no tengo nada que felicitarme. Pero esta vez es diferente. Apostaste con mi hermana y tus resultados son mucho mejores que la última vez. Esto demuestra que tu mejora sigue siendo muy evidente. Después de todo, si Lewan, que estaba en el cuarto lugar, había obtenido tantos puntos, entonces Fusui, que estaba clasificado antes que ella, debe haber obtenido una puntuación aún más alta. La alegría de Leyan no pasó tan rápido. Si se mantiene este impulso, es muy probable que el hermano Fu sea el máximo goleador provincial. Capítulo 142. Identidad equivocada. Los ojos de Fusui se iluminaron cuando escuchó las palabras máximo goleador provincial, pero aún así dijo con calma. ¿Cómo es posible? Sin mencionar las escuelas de otras provincias, hay 2 personas por delante de mí en Minchen. Al igual que Sai Jing, el director los había reclutado de otros lugares, su misión era estudiar mucho. Obviamente era diferente a ellos, Fusui lo entendía perfectamente, así que no le importaba que las calificaciones de estos 2 fueran superiores a las suyas. ¿Cómo sabes que todavía te llevan ventaja?, preguntó Leyan con un puchero, quizás lo superes de un plumazo. Aunque Fusui lo pensaba en su corazón, aún tuvo que decir algunas palabras humildes, dijo. ¿No estás preocupado por tu hermana mayor? Fusui sabía que había desacuerdo entre ellos, pero no sabía de qué se trataba. Leyan no podía evitar mencionar a Lewan delante de él de vez en cuando, poniéndose en una posición muy inferior, en apariencia. Hablaba de cuánto la admiraba y de lo obediente que era, pero en realidad, en secreto, intentaba destacar su arrogancia y comportamiento irrazonable. Fusui se lo creyó todo y tenía una mala impresión de Lewan. Sin embargo, Leyan insistió en portarse como una buena hermana, como si todo lo que Lewan hacía estuviera bien. Esto enfureció mucho a Fusui con ella, así que no pudo evitar decirle algo. Leyan estaba atónito y avergonzado. Mi primera reacción fue llamarte para felicitarte cuando vi las noticias. Me olvidé de mi hermana mayor. Estas palabras agradaron mucho a Fusui. Entonces parece que no tratas a tu hermana mayor tan bien como dices. Leyan puso los ojos en blanco en su corazón, pero en la superficie, parecía un poco tímida y susurró. Aún eres diferente de la hermana mayor. Después de terminar de hablar, vio que las cejas de Fusui se habían relajado mucho, por lo que aprovechó la oportunidad para decir. Entonces, ¿puedes ser más indulgente con tu apuesta con la hermana mayor? La sonrisa de Fusui desapareció y su tono se volvió más difícil de distinguir si estaba feliz o enojado. ¿Por qué? ¿Crees que le voy a complicar las cosas a tu hermana? ¿Por qué lo haría?, replicó Leyan rápidamente. Sé que no eres ese tipo de persona, pero también sabes que la hermana mayor es orgullosa. Me temo que está muy triste y enojada ahora mismo, así que, si dice algo desagradable, tienes que ser más tolerante y no volver a provocarla. No te preocupes, sé qué hacer, dijo Fusui. Sin embargo, nadie sabía qué estaba pensando. Sabía que serías el más magnánimo. La sonrisa de Leyan era muy brillante y tenía una expresión orgullosa en su rostro y dijo. Sé que eres el mejor, no has tenido tiempo para descansar estos días por el examen y no has tenido tiempo para preocuparte por la empresa. Da la casualidad de que mañana tienes vacaciones, así que puedes relajarte y adaptarte. Al escucharla decir esto, Fusui también sintió que la fatiga aumentaba en su cuerpo. ¿Cómo puedo descansar de verdad? Y ni hablar del examen de admisión a la universidad en 2 días, ni siquiera puedo separarme de la compañía. Estás haciendo más trabajo, así que naturalmente tienes que trabajar más duro que los demás, como de costumbre, Leyan lo elogió primero. Por cierto, ¿cómo va el progreso del juego de rompecabezas del que hablamos la última vez? El humor de Fusui mejoró al mencionar esto. Ya está todo arreglado, podemos empezar la promoción después del examen de admisión a la universidad. ¡Wow! Qué eficiente. Leyan parecía muy emocionado. Espero poder jugar a este juego pronto. Creo que atraerá a mucha gente al desafío.
Fusui asintió suavemente. Había hablado de este truco con el equipo de juegos de la compañía y creía que funcionaría. Si el marketing se hacía bien, podrían ganar bastante dinero solo con los gastos de publicidad. Además, podrían atraer la atención hacia otros juegos de la compañía. Si el juego se lanzó con éxito, el KPI de la compañía de juegos se completará con antelación. Fusui eligió algunos arreglos y pronunció algunas palabras, logrando así atraer la admiración de Leyan. Su corazón se sentía aliviado. Es solo un pequeño juego. Cuando termine con esto, la cuenta de la empresa estará libre de problemas y podré jugar a lo grande. Ahí es cuando realmente puedo ganar dinero. Leyan no podría estar más de acuerdo. Es cierto, he visto las noticias. Los juegos populares del mercado están ganando muchísimo dinero. Suspiró, es un proyecto buenísimo. Es difícil de conseguir. Capítulo 143. La verdad. El corazón de Fusui dio un vuelco. No sabía si las palabras de Leyan eran intencionales o no, pero obviamente dieron en el clavo. Los buenos proyectos eran difíciles de conseguir, pero ¿acaso no acababan de encontrar uno? Pensando en la apuesta con Lewan, Fusui se tranquilizó. Era suya y no podía escapar. No temía que Lewan rompiera el contrato. Después de todo, ella fue quien inició la apuesta. Incluso si Lewan quisiera romper el contrato, la familia le enviaría el juego por el bien de su reputación. Al otro lado de la videollamada, Yan vio que estaba sumido en sus pensamientos y supo que hoy había logrado su objetivo. Ya es tarde, Fusui, deberías descansar bien, no te molestaré más, nos vemos mañana. Al día siguiente se celebró la fiesta de aniversario del grupo Le. Como socios del grupo Le, la familia Fu, como era de esperar, no podía faltar. Aunque las dos familias estaban en desacuerdo por el incidente de Lewan, no discutieron abiertamente. Debían mantener una relación armoniosa en apariencia, así que Fusui también asistiría al banquete con la familia Fu al día siguiente. Mientras ambos se preparaban para descansar, Lewan también le estaba enviando mensajes de texto a Sai-Jin. Aunque Lewan también quería ver a Sai-Jin y escuchar su voz, no le convenía hacerlo ahora que estaba en el hospital. Por lo tanto, solo podían expresar su amor con palabras. Sai-Jin preguntó. ¿De verdad no estás preocupado en absoluto? Lewan respondió. Los demás no lo saben, así que están preocupados por mí. Tú sabes claramente lo que pasa, así que ¿por qué sigues preguntándome? Sai-Jin respondió. Solo tengo miedo de que lo olvides de repente, por eso estoy ansiosa. Lewan miró su mensaje y sonrió dulcemente. Se llevó el teléfono a la boca y susurró. ¿Cómo pude olvidarme de tu asunto? Resultó que la razón por la que Lewan no estaba preocupada era que realmente no le importaba. Tal como había dicho Lesuan, no era el examen de admisión a la universidad, así que no le afectaría mucho, como mucho. Otros la criticarían, pero a ella no le importaban en absoluto. En cuanto a la apuesta con Fusui, era obvio que él le pediría el juego, así que sería él quien patearía furioso. En cuanto a si se enfurecería por la humillación y exigiría más, Lewan se encogió de hombros para demostrar que podía faltar a su palabra. En segundo lugar, sabía que había una variable más en el examen simulado esta vez, y esa era Sai-Jin. Tras solicitar el examen de admisión a la universidad, el director lo ascendió a tercer año de secundaria saltándose cursos. Sin embargo, como se acercaba el examen, el director no quiso hacer ningún cambio, así que no lo anunció públicamente. Sai-Jin también había dicho que no quería causar más problemas, así que seguía asistiendo a la misma clase. Como estudiante nuevo de tercer año de preparatoria, Sai-Jin llegó justo a tiempo para el examen de prueba. El director quería que él también participara. Después de todo, nunca antes había participado en uno. Esta vez, podría practicar y aprender más sobre él. Conociendo el nivel de Sai-Jin, Lewan solo quería decirle al director que se quedara tranquilo. Con su nivel, era normal que obtuviera el primer lugar de todo el curso. Por lo tanto, con la incorporación de otro competidor, Lewan logró obtener el cuarto puesto. Esto significó que, entre los 4 primeros, Sai-Jin desbancó a un jugador. Después de pensarlo, esta persona solo podía ser Fusui. Después de todo, los estudiantes que obtuvieron el primer y segundo lugar habían mantenido una puntuación estable de 730 o más en numerosos exámenes de prueba. En comparación, los resultados de Fusui fueron unos puntos más bajos. Tan pronto como Lewan compartió su especulación, Sai-Jin sonrió y respondió. Tu especulación es correcta. Los ojos de Lewan se iluminaron. ¿Has recibido la noticia? Sí, el director me contactó hace un momento. Gracias a Sai-Jin, el director prestó más atención a los resultados del examen simulado. Minutos después, recibió la boleta de calificaciones completa. Después de ver que el primer lugar era Sai-Jin, el director dijo. Tal como se esperaba. Después de todo, dado el carácter de Sai-Jin, no habría sugerido presentarse al examen de admisión universitaria con antelación si no estuviera seguro. Al ver la puntuación total de Sai-Jin, el director abrió los ojos de par en par y se echó a reír. 748 puntos. Con este resultado, no solo se podía contar con el máximo goleador de la ciudad, sino
también con el máximo goleador de la provincia. Se llenó de alegría e inmediatamente llamó a Sai-jin para contarle la buena noticia. Después de que Sai-jin se enteró, actuó con mucha firmeza y dijo: «Lo sé». Luego, empezó a preocuparse por los resultados de los mejores. Capítulo 144. Belleza. El director supo de inmediato lo que estaba pasando. Había oído hablar de su amor, su relación a 4 bandas y la apuesta que había causado tanto revuelo estos días. Por eso, al escuchar la pregunta de Sai-jin, lo comprendió. El director ignoró a los demás y anunció la puntuación de Lewan. Ella obtuvo 6 puntos más que Fusui, quien quedó en quinto lugar, añadió. En ese momento, el director no pudo evitar reírse, pensó para sí mismo. La situación ha cambiado. La última vez, Fusui obtuvo 6 puntos más que Lewan, y esta vez, Lewan obtuvo 6 puntos más que él. El director había sido director de la escuela secundaria Mingchen durante tantos años, entonces ¿cómo podría no tener sentido del humor? El director aún recordaba que el padre de Fusui le había colgado con mal tono la última vez. Por eso la gente no debería ser demasiado arrogante ni engreída, el karma llegará pronto. Por supuesto, como director tranquilo y sereno, no mostraba esas pequeñas emociones delante de los estudiantes, solo elogiaba sinceramente a Sai-jin y Lewan. Lo han hecho muy bien, Mingchen está orgulloso de ustedes. Aunque no le importaba demasiado, sabiendo que no había perdido, Lewan seguía muy contenta. Observó el caos en la intranet de la escuela y pensó que Fusui debería estar secretamente satisfecho consigo mismo en ese momento, ¿verdad? Pensando en cómo les darían una bofetada más tarde, Lewan se revolcó en la cama felizmente. Después de todo, era lo mejor ver a alguien recibiendo una bofetada. Entonces, levantó la cabeza y se encontró con la mirada sorprendida de Mama Le. Oh, se había olvidado de cerrar la puerta. Sintiéndose un poco avergonzado, Lewan se levantó de la cama. «Mamá, ¿por qué estás aquí? Quería ver cómo te iba en los estudios y recomendarte que descansaras temprano esta noche. Después de todo, tenía que asistir al cóctel de la empresa mañana, sería un poco vergonzoso si fuera con los ojos cansados». Mamá le colocó la leche tibia sobre la mesa. «Cariño, ¿qué cosa buena pasó esta noche que te hizo tan feliz?» Por eso Lewan compartió esto con su madre. Mamá le escuchó atentamente. Primero, frunció el ceño y regañó a Fusui, diciendo: «Él nos está persiguiendo». Luego se rió junto con Lewan. «Creo que es un tonto. Me temo que te dejará en ridículo en la fiesta de mañana». Lewan aplaudió. «Eso es aún mejor. Cuanto más monte un escándalo ahora, más sufrirá después de que se anuncien los resultados». Entonces, la madre y la hija se reunieron para discutir la mejor manera de abofetear a Fusui en la cara. En el dormitorio principal, papá le vio que había pasado casi media hora, pero mamá le aún no había regresado, estaba desconcertado. ¿Es necesario gastar tanto tiempo? La fiesta de aniversario del grupo le comenzó con la expectativa de todos. Mamá le despertó a Lewan temprano por la mañana. Después, estuvo sentada frente al tocador durante 5 o 6 horas antes de que finalmente le dieran el alta. Mamá le miró a su hermosa hija, vestida con un vestido de seda rojo vino que realzaba su piel blanca como la nieve. Era extremadamente hermosa. Cuando la miraba sin decir palabra, era como una orgullosa y hermosa amapola silvestre enraizada en la montaña nevada, al rojo vivo y, sin embargo, fría como la escarcha. Cuando sonreía, la frialdad de su rostro se derretía como la nieve en primavera. Sus cejas eran delicadas, y su sonrisa era como una peonía floreciente con ramas temblorosas. Era tan hermosa que la gente no podía apartar la mirada de ella. Incluso mamá le quedó atónita al ver la apariencia de Lewan. Su mirada se posó en su hermoso rostro y su exquisita figura. Mi bebé realmente ha crecido. Si Lewan saliera así hoy, temía encantar a mucha gente. Mamá le suspiró mientras corría a su habitación para abrir la caja fuerte. Sacó una preciosa joya de rubí y se la puso, lo que inmediatamente la hizo lucir aún más radiante. Los 2 pendientes de color rojo brillante estaban ocultos detrás de su largo cabello parecido al de las algas, apenas visibles. Una fina cadena de oro blanco rodeaba sus sensuales clavículas, y de ella colgaba un rubí del tamaño de un pulgar, exquisitamente pulido. Lo más asombroso era la cuenta de rubí que colgaba. La cuenta roja estaba clavada en el pecho blanco como la nieve de Lewan, haciendo que el rojo y el blanco brillaran. Especialmente cuando se movía, la cuenta roja se balanceaba con ella, deslumbrando a la gente. Este fuerte impacto visual evocaba fácilmente la escena de sueño en la cámara roja, donde Bao-in, vestida de rojo, caminaba por la nieve en busca de flores de ciruelo. Capítulo 145. Palpitante. Mamá le miró a su hija y se sintió muy satisfecha. Si era una fuente de problemas, que así fuera. Su hija era tan hermosa, y no podía estar más feliz y orgullosa. Bebé, definitivamente serás la estrella de esta noche. Lewan se echó las grandes ondas de pelo sobre los hombros y se miró en el espejo. Un destello de satisfacción brilló en sus ojos,
pero seguía preocupada. ¿Pero el protagonista de hoy no es papá? A mamá no le importó. Es solo un anciano, lo vemos todos los días. ¿Qué sentido tiene mirarlo? A Lewan también le gustó el atuendo de hoy, por lo que inmediatamente dijo: entonces haré todo lo posible para sorprender a todos con mi primera aparición. Sí, una chica hermosa debería tener este tipo de confianza. Mama no era una mujer tradicional, apoyaba totalmente a las chicas que mostraban su encanto. Al ver que Mama se había dado la vuelta para hacer otras cosas y no había nadie más en la habitación, Lewan sacó su teléfono y se tomó una selfie frente al espejo, luego la envió a Sai-Jin con un mensaje. ¿Habías visto antes una zorra tan hermosa? Hoy, la madre Sai recibió el alta hospitalaria. Sai-Jin la llevó a casa y la ayudó a empacar sus cosas. Sintió una vibración en el bolsillo, dejó las cosas en la mano y sacó su teléfono. Al instante siguiente, su respiración se volvió agitada. En la foto, Lewan posó deliberadamente con una postura curvilínea. Se apoyó ligeramente en el tocador, sus labios rojos se entreabrieron ligeramente y sus ojos brillaban como la niebla. Se veía un poco achispada y encantadora, lo que conmovió profundamente a Sai-Jin. ¿Qué sucede contigo? Su madre notó que algo andaba mal en su expresión y giró la cabeza para preguntar con preocupación. Sai-Jin apagó su teléfono y giró ligeramente su cuerpo. Tos, no es nada, voy al baño. Luego corrió a su dormitorio, fue al baño y cerró la puerta. Miró el ligero bulto en la parte inferior de su cuerpo y se frotó la cara con impotencia. Eres realmente una zorra. Era solo una foto y estaba completamente derrotado. Pero aún así, no pudo evitar abrir la foto nuevamente y mirarla repetidamente. Después de enviar la foto, Lewan esperó con calma la respuesta de Sai-Jin, se dio cuenta de que el mensaje se estaba escribiendo, lo que demostraba que Sai-Jin ya lo había leído. Sin embargo, esperó un buen rato sin obtener respuesta. Lewan estaba un poco triste, estaba vestida tan elegantemente hoy e incluso montó un espectáculo. ¿Acaso no se merecía un cumplido? Así que, tras esperar más de 10 minutos, Lewan decidió no esperar más y llamó de inmediato. ¿Qué pasa? ¿No me queda bien la ropa hoy? ¿Me cuesta tanto que me des tu aprobación? Al final, se oyó un jadeo al otro lado del teléfono. Al principio, Lewan no reaccionó y pensó que estaba haciendo ejercicio. Fue solo hasta que Sai-Jin dijo en voz baja y oscura: «¿Te ves bien? Te ves muy bien». Solo entonces se dio cuenta de que realmente estaba haciendo ejercicio, pero este ejercicio no era del tipo normal. Gamberro. La carita de Lewan se sonrojó y maldijo en voz baja, avergonzado y enojado. Luego, tiró el teléfono a un lado como si se hubiera quemado la mano. Sin embargo, la habitación estaba demasiado silenciosa, tan silenciosa que, aunque la distancia entre ellos era corta, aún podía oír el débil jadeo del otro lado. No pudo evitar llamarlo gamberro otra vez. Quizás él sabía que estaba avergonzada y enojada. Sai-Jin reprimió su alegría y dijo por el micrófono: «Me provocaste primero». Al oír esto, Lewan se enojó un poco. Al enviar la foto, sintió que se había arreglado muy bien hoy y quería compartirla con él. También tenía la intención de burlarse de él. Sin embargo, no esperaba que Sai-Jin se dejara burlar tan fácilmente. De hecho, se tocó al ver la foto. Si ella se parara frente a él, ¿no la destrozaría y la devoraría? ¿Quién iba a pensar que tu autocontrol sería tan malo? Lewan estaba furioso. Aunque su atuendo se veía bastante sexy, no era demasiado revelador. ¿Acaso los chicos de su edad no suelen esconder mucho material de estudio? En comparación, su foto se consideraba muy normal, era una foto que cualquier celebridad de internet tomaría fácilmente. Porque este eres tú, la voz de Sai-Jin estaba llena de impotencia. Porque la persona de la foto era la persona en la que había estado pensando día y noche. Incluso si estaba frente a él sin hacer nada, seguía siendo una persona fatalmente atractiva para él. Además, lo estaba provocando deliberadamente. ¿Cómo podría resistirse? Porque eres tú, fue una frase corta, pero sonó un poco distorsionada al pasar por el micrófono, pero hizo palpitar el corazón de Lewan. «Bebé, ¿puedes ayudarme?» La voz baja y profunda y suplicante de Sai-Jin quemó los tímpanos de Lewan. Capítulo 146, en la lista negra. ¿Ayuda con qué? Cuando escuchó la petición de Sai-Jin por teléfono, Lewan no supo cómo reaccionar. Sai-Jin suspiró levemente. ¿Puedes decirme mi nombre? Cuando Lewan escuchó esto y lo combinó con lo que estaba haciendo Sai-Jin, finalmente entendió. Su mente explotó de repente por un momento. Lewan quedó atónita. Ella saltó. «Eres un vándalo, no quiero». Luego colgó rápidamente el teléfono. En ese momento, Mama le tocó a la puerta y entró. «Cariño, ya nos vamos. ¿Tienes algo más que preparar?» De repente, vio que todo el cuerpo de Lewan estaba rojo como un camarón cocido. Preguntó confundida. «¿Qué te pasa? ¿Eres alérgico?» «No soy alérgico».
Leguán se giró tímidamente y fingió agachar la cabeza para empacar su maleta. Sin embargo, sus manos aún temblaban levemente. La voz profunda de Sai-Jin y su jadeo contenido eran como un sonido envolvente en 3D, no dejaban de dar vueltas en sus oídos y mente, confundiéndola un poco. Ah, quizá hace demasiado calor, no comí mucho esta mañana, así que tengo el azúcar bajo. ¿No deberías estar pálido cuando tienes el azúcar bajo? ¿Por qué está rojo? Mamá le se ajustó los pendientes y no le dio mucha importancia, solo dijo. Entonces le pediré a la señora Sang que prepare algunos postres ricos en calorías para que llenes tu estómago primero. No se podía evitar, para realzar las curvas, estos vestidos de alta costura tenían un corte muy ceñido al cuerpo, si comían un poco más, se les abultaba el estómago, lo que las hacía lucir muy feas. Por lo tanto, la mayoría de las chicas tenían que pasar hambre antes de ponerse los vestidos, y ni siquiera se atrevían a beber más agua por el camino. Entonces, aunque el vestido de alta costura era hermoso, también era bastante doloroso de usar. En ese momento, Leguán no pensaba en comer, al escuchar las palabras de Mama Le, solo respondió vagamente. Por otro lado, Sai-Jin se frotó la cara con impotencia y abatimiento mientras miraba el teléfono que de repente estaba colgado. Esta vez fui demasiado lejos y me malinterpretaron gravemente. Sí que reaccionó a la foto, después de todo, solo era un adolescente apasionado de 18 años. ¿Cómo podía ser indiferente a las burlas deliberadas de la chica que amaba? Sin embargo, no fue tan duro como para pedirle ayuda a Leguán cuando realmente le hizo esas cosas a la foto de Leguán. Después de entrar al baño, se lavó la cara con agua fría y se calmó poco a poco. El jadeo que Leguán acababa de oír se debía a que la casa llevaba demasiado tiempo vacía y había una plaga de ratas. Una rata enorme salió de debajo de la cama, lo que asustó mucho a su madre. Cuando Sai-Jin oyó los gritos, salió corriendo. Al ver que la madre Sai estaba realmente asustada, no tuvo más remedio que dejarla ir a la casa del vecino a descansar primero. Él, por otro lado, tuvo una gran pelea con las ratas. Cuando Leguán lo llamó, Sai-Jin acababa de acorralar a la rata más grande. Por lo tanto, el jadeo que oyó no se debía a que estuviera haciendo algo obsceno, sino a una reacción natural tras el estrés. Al final, Leguán lo malinterpretó, debería haberlo explicado con claridad desde el principio, pero su reacción fue demasiado graciosa. De repente, sintió ganas de burlarse de ella, pero no esperaba ir demasiado lejos. Temiendo que se enfadara de verdad y lo bloqueara, Sai-Jin no tuvo más remedio que tomar una foto del resultado de su pelea, 3 ratones en un cubo transparente. Se la envió a Leguán y le explicó todo el proceso. Inesperadamente, al ver esto, Leguán se sintió aún más avergonzada y enojada. Estaba avergonzada y enojada por su propia incompetencia e imaginación. También estaba avergonzada y enojada por la broma de Sai-Jin. Le envió un emoji que decía estás jugando con fuego y luego lo puso en la lista negra. Decidió que no lo dejaría salir hoy. Cuando Sai-Jin vio la notificación de que su mensaje había sido rechazado, su primera reacción fue mirar el escritorio de la computadora. Se preguntó si su pésimo teclado funcionaría. Entonces, comprendió lo que estaba pensando. Se cubrió el rostro con frustración. Había sido afectado por esas ideas poco fiables de Internet. El postre de la señora Sai era del tamaño de un pulgar. Era fácil de comer y no manchaba el lápiz labial. Sin embargo, Leguán y Mama Le se contuvieron y solo comieron 2 trozos pequeños. Luego, el hermano le los acompañó al hotel. Capítulo 147. En el escenario. La fiesta de aniversario de la corporación se celebró en el hotel más caro de la ciudad. Papá le había reservado generosamente todo el segundo piso del salón de banquetes. Cuando Leguán y Mama Le llegaron al hotel, las luces acababan de encenderse. Faltaba media hora para que comenzara el banquete, pero los invitados ya estaban llegando. Los empleados de la empresa podían ocupar sus asientos, pero aún necesitaban que Papá Le y Mama Le dieran la bienvenida a la llegada de empresas y socios amigos. Leguán quería ir al salón y sentarse, pero el hermano le la detuvo. Ven, déjame presentarte a algunas personas. Sabiendo que su hermano estaba siendo amable y quería ayudarla a expandir su red, Leguán no tuvo más remedio que salir con él y conseguir un montón de tarjetas de presentación. Al rato, llegaron todos los invitados y la fiesta estaba a punto de comenzar. Mamá Le la saludó desde lejos y le pidió que se parara al otro lado de Papá Le. Leguán estaba un poco confundida. Miró a su hermano mayor y al segundo hermano que estaban detrás de él, se señaló a sí misma y dijo: ¿Soy el único? ¿Qué hay para ver en el escenario con tu hermano mayor y los otros hombres rudos? Mamá le dio una palmadita en la mano. Cuando el segundo hermano le escuchó las palabras de Mamá Le, se sintió un poco impotente. Aunque él y su hermano mayor eran bastante altos, ambos eran gentiles y guapos, así que no podían considerarse hombres rudos, ¿verdad? Sin embargo, como fue Mama Le quien lo dijo, no se atrevió a refutarlo. Solo pudo mirar a Leguán con una mirada alentadora. El bebé está vestido de maravilla hoy, es hora de subir al escenario y echarle un buen vistazo. El hermano mayor también asintió. Al ver que no les importaba, Leguán dijo: Está bien entonces.
Así que, cuando el maestro de ceremonias anunció que la fiesta estaba a punto de comenzar, papá le tomó la mano de Mamale con la izquierda y la de su querida hija con la derecha. Ante la atenta mirada de todos, subió al escenario con confianza y serenidad. Los ojos del público estaban centrados en el escenario. Bajo la luz de las luces, las dos mujeres junto a Papale, una digna y elegante, la otra radiante y seductora, resultaban hipnotizantes. Mucha gente incluso sacó sus celulares a escondidas y tomó fotos del escenario. Poca gente escuchaba a Papale con seriedad. Algunos de los hombres no pudieron evitar murmurar. Lechan tiene muchísima suerte. No solo ha crecido su carrera en los últimos años, sino que su familia también está muy feliz. A su edad, pocos subían de peso. Tras estar inmersos en el color del vino y la carne todo el año, era normal que tuvieran barrigas. Sin embargo, Lechan era diferente. Ya tenía 50 años, pero aún conservaba una figura que no era ni gorda ni delgada, era alto y erguido, y su rostro no estaba hinchado. Aparentaba, como mucho, unos 40 años. Este tío rico y guapo era el amante soñado de muchas chicas. Se enteró de que muchas chicas jóvenes y hermosas se le tiraban encima, aunque no fuera por dinero. Sin embargo, Lechan las rechazó a todas. Mucha gente decía que los hombres se volvían malos cuando tenían dinero. Era cierto, pero no del todo. Para ser precisos, 9 de cada 10 hombres eran malos. No se volvieron malos por tener dinero, sino porque, al tenerlo, tenían el capital para volverse malos. Porque cuando uno tiene dinero, se enfrenta a muchas tentaciones, sobre todo en los negocios. La mayoría de las veces, no necesitabas buscar a nadie, pero la gente se abalanzaba sobre ti. Por lo tanto, a su edad y estatus, ¿quién no tenía una en casa e innumerables amantes fuera? Muchos incluso abandonaron a sus esposas después de enriquecerse. Sin embargo, Lechan era una excepción. Era leal a la familia Le, estaba rodeado de muchas chicas hermosas, pero no le importaban, incluso se negaba a dejar que se acercaran a él. Al principio, por supuesto, hubo gente que no soportaba su estilo y pensaba que pretendía ser noble y virtuoso, un hipócrita. Lechan solo sonrió al enterarse, no se lo tomó en serio. Sin embargo, después de más de 10 años, había permanecido igual de principio a fin. Solo entonces todos creyeron que esa era su verdadera naturaleza. Algunas personas se reían de él por ser tonto, mientras que otros lo admiraban. Ahora, al ver a Mamale a su izquierda, muchos suspiraron. Con razón Lechan miraba desde arriba las flores silvestres del exterior. Con solo ver su apariencia y figura, era evidente que tenía casi 50 años. Aparentaba poco más de 30, como mucho. Lo que más llamaba la atención era su temperamento relajado y elegante, como el agua, el té y la niebla. Hacía que la gente sintiera paz y belleza a primera vista, especialmente cuando estaba junto a Lechan. Su dulce mirada se posaba en él como si fuera su mundo entero. Capítulo 148. Impresionante. Esta incómoda escena hizo que muchos de los hombres que aparecen a continuación pensaran en sus primeras esposas. No hacía falta mencionar la diferencia de aspecto y temperamento con la señora Le. En cuanto a los sentimientos entre marido y mujer, no querían volver a verse. Además, esta señora Le no era solo una idiota inútil y atractiva. En los primeros años, cuando el grupo le estaba en su punto más bajo, había estado al lado de Lechan y lo había ayudado mucho. Podría decirse que Madame le jugó un papel fundamental en aliviar la bancarrota de la familia Le. Lo excepcional fue su sensatez y tacto. Tras la expansión del negocio, no se aferró al poder. En cambio, regresó a casa y se convirtió en una buena esposa y madre. Este contraste era tan obvio que hacía doler los ojos y los dientes. Si Mamá le hubiera sabido lo que estaban pensando, habría puesto los ojos en blanco y se habría burlado. Estas personas sí que sabían pensar. Le pidieron a la mujer que fuera hermosa como una flor, inteligente y capaz de darles un rostro, pero también que fuera sensata y estuviera dispuesta a ser muda y ciega, a dar sin quejas ni remordimientos, a no pedir nada y a no ser una monstruosidad. Para pedirle esto o aquello a una mujer, deberían mirarse a sí mismos. ¿Cómo se atreven a pensarlo? En aquel entonces, había ido a la empresa a ayudar porque no soportaba ver a su marido trabajar tanto. Después de que la empresa superó la crisis, a Mamá Le no le interesaba dirigir un negocio, así que, tras ayudar a Papá Le, regresó con la familia. Además, no había sido una mujer rica que solo supiera gastar el dinero durante todos estos años. Había hecho muchas cosas por sí misma, pero no las había anunciado abiertamente. Afortunadamente, las personas dentro y fuera del escenario no conocían las opiniones de los demás, por lo que la escena seguía siendo armoniosa. Ya no soportaban ver la escena romántica en el escenario, así que desviaron la mirada y miraron a Lewan. Como resultado, sintieron aún más celos. Solo había una palabra para describir a Lewan hoy: hermosa, era la única palabra que se te ocurría al verla. Como a Papá le encantaba presumir de su hija en sus redes sociales, todos sabían que su hija no solo era bonita sino también muy trabajadora y tenía excelentes calificaciones, pero no esperaban que fuera tan guapa. Al mirar bajo el escenario, vieron a dos hombres igualmente destacados. Eran los dos hijos de Lechan, y el público sintió aún más envidia.
Fu Sui estaba charlando alegremente con Leyan en la esquina, pero cuando apareció Lewan, sus ojos estaban pegados a ella y no podía apartar la mirada. En el pasado, siempre supo que Lewan era una chica extremadamente hermosa. Sin embargo, debido a todo tipo de prejuicios en su corazón, nunca reconoció su belleza ni le prestó atención. Sin embargo, Lewan, quien lo había dejado, era como un rayo de luz, hermosa, sexy y segura de sí misma, hacía que la gente quisiera convertirse en polillas y abalanzarse sobre ella. Sabía que era hermosa, pero nunca imaginó que pudiera ser tan hermosa. Era tan hermosa que pudo dejar atrás todos sus prejuicios y apreciar su belleza desde la perspectiva de un hombre. Quería tomarla en sus manos y sostenerla. Al escuchar los jadeos de la gente a su alrededor y los sonidos de la discusión, Fu Sui se sintió posesivo de Lewan por primera vez. Esta belleza y seducción en el escenario debería haber sido solo suya, solo él podía apreciarla y saborearla. Sin embargo, el hermano Fu de Leyan rompió todas sus ilusiones. Lewan ya no le pertenecía. Fu Sui, que finalmente se dio cuenta de esto, apartó la mirada de Lewan y se volvió hacia Leyan. ¿Qué pasa? Había un dejo de molestia en su tono, pero Leyan lo notó. No esperaba que su tío mayor ignorara a sus hijos y tomara directamente la mano de Lewan para subir al escenario. Como hija de la familia Le, inconscientemente encogió su cuerpo al ver la impresionante apariencia de Lewan. Quería esconderse en la oscuridad para que nadie la notara. La ropa y los zapatos que llevaba Lewan eran de alta costura, aún no lanzados. Los compraron los contactos de su tía. El vestido verde claro que llevaba era una prenda de la temporada pasada y ya no estaba de moda. La joyería de rubí que lucía Lewan fue comprada por su tía prima en una exposición de joyería hace 2 años. Valía más de 30 millones de yuanes. El collar que llevaba era de diamantes de cierta marca. Su valor no era ni una fracción del de Lewan. Capítulo 149. Adulación. Cuanto más brillante era Lewan en el escenario, más sentía Leyan que era inferior a ella. Lo que le resultaba aún más inaceptable era la mirada de Fu Sui hacia Lewan, de la sorpresa al disgusto, y en ese momento de determinación, Leyan captó claramente cada cambio de humor, así que lo interrumpió rápidamente. Genial, a mi hermana no parecen afectarle los resultados del examen. Como si no notara la irritación de Fu Sui, Leyan miró el escenario con ojos brillantes. Fu Sui pensó que estaba mirando a Lewan, pero en realidad, Leyan estaba mirando el conjunto de joyas de rubíes de Lewan. Con el recordatorio de Leyan, la mente febril de Fu Sui finalmente recuperó la cordura. Tras superar el efecto de la belleza de Lewan, su disgusto por ella volvió a apoderarse de él. Hizo girar suavemente el champán sin alcohol en su mano, y una sonrisa malvada se dibujó en su rostro. Está muy bien hoy. Solo era un examen y una apuesta. ¿Qué era comparado con lo que hizo el tío Le hoy? ¿No vio cuánta gente la miraba? Claro, ser bella era una ventaja para una mujer. Siempre había muchas mujeres hermosas, pero no tantas ricas y hermosas. En una ocasión tan importante, el tío Le estuvo dispuesto a abandonar a sus hijos y tomarle la mano en el escenario, demostrando claramente al público su admiración y aprecio por Lewan. Aunque finalmente no pudieran hacerse con el control del grupo Le, aún podrían cosechar una gran cosecha si conseguían a Lewan. El paisaje es bueno. Cuanto más glorioso era Lewan en el escenario, más golpeaba el suelo con el pie cuando ella bajaba, así que, cuanto más glorioso era Lewan, mejor. Pensando en el plan que tenía en mente, Fu Sui finalmente volvió a ser feliz. Leyan no pasó por alto las palabras ambiguas de Fu Sui ni el interés en su mirada. Supuso que luego iría a causarle problemas a Lewan. Sonrió y sujetó con fuerza su bolsa de la cena, conteniendo el temblor de sus manos por la anticipación. En el escenario, Papa le sintió las miradas envidiosas del público, infló el pecho con orgullo y pronunció un discurso aún más apasionado. Finalmente, levantó la copa de champán e invitó a todos a beber con él, anunciando el comienzo del banquete. Como anfitriones del baile, Papa Le y Mama Le eran los más ocupados. Tras pasar un buen rato en un segundo plano, como un florero, Lewan buscaba la oportunidad de salir a descansar. Sin embargo, justo cuando levantaba el pie, un grupo de personas la rodeaba a ella y a Mama Le. ¡Ay! La señora Le y la señorita Le estaban tan bien vestidas hoy, sobre todo cuando estaban en el escenario estaban tan hermosas que prácticamente brillaban, no parecían madre e hija en absoluto, sin duda, son 2 hermanas hermosas. La mayoría de los invitados a la fiesta de hoy eran personas que tenían relaciones comerciales con el grupo Le. En una ocasión como esta, naturalmente, nadie sería tan insensible como para causarle problemas a la familia Le. Por lo tanto, en ese momento, Lewan se sintió como si estuviera entre un grupo de personas que la elogiaban. Mientras escuchaba sus diversos halagos, se sintió tan avergonzada que casi se le rompen los dedos de los pies. Sin embargo, mantuvo una sonrisa educada, creando una especie de calma que no se veía afectada por los halagos ni la humillación. En cuanto a los eventos sociales, con Mama Le cerca, no había necesidad de molestarla para que apareciera. Mama Le supo captar todos sus cumplidos y devolverlos con agilidad. Señaló con indiferencia. El peinado de esta persona era elegante y a la moda,
el broche de aquella persona era elegante y la hacía sentir bien, y el vestido de aquella persona era elegante y realzaba su figura. Claro que la elección de palabras de Mama no sería tan sencilla, con solo unas pocas palabras, era capaz de hacer feliz a alguien, esa era su habilidad. A un lado, Lewan estaba asombrada, estaba orgullosa, pero al mismo tiempo, negó con la cabeza, realmente no podría aprender semejante habilidad. Justo cuando Lewan sintió que podía seguir siendo como un jarrón de flores en paz, las miradas de todos se volvieron repentinamente hacia ella, porque una de las damas hizo una pregunta. La multitud se reunió para charlar, no solo para calentar su relación sino también principalmente para comprender la situación de Lewan. Tal como Fu Sui había pensado, el favoritismo de Papa Le y Mama Le la había convertido en un trozo de carne gorda, y la atención de todos se había centrado en Lewan. Aunque a algunas personas no les gustó el atuendo de Lewan hoy y sintieron que era demasiado ostentosa, su infelicidad y su estatus eran insignificantes en comparación con su valor. Este fue el caso de la señora que primero sacó el tema, la menospreciaba, pero al mismo tiempo, era intrigante. Capítulo 150. Una mirada. El apellido del esposo de esta señora era Nie, y la llamaban Madame Nie. Su familia pertenecía al sector de bienes de consumo rápido. En este círculo, su riqueza no era tan alta como la de la familia Le, pero aún así se consideraba una gran familia y un gran negocio. Tenía 2 hijos y una hija. Su esposo era un hombre de palabra en casa. Hacía unos años, había dejado claro que su prometedor hijo mayor se haría cargo del negocio familiar, y que el menor se quedaría con los dividendos y se las arreglaría para sobrevivir. La señora Nie no se opuso demasiado a esta decisión. Después de todo, el señor Nie no era un hombre honesto. Tenía varias amantes y 2 hijos ilegítimos. Por lo tanto, mientras el señor Nie dejara la mayor parte de la fortuna familiar a la madre y al hijo, la señora Nie no armaría un escándalo. Pero también por eso se sentía un poco culpable por su hijo menor. Para el presidente Nie, su hijo menor solo sabía divertirse al aire libre y no tenía ni idea de negocios. Era solo un niño rico y sin recursos. Sin embargo, para la señora Nie, su hijo menor era un buen hombre. Aunque fuera un poco irascible, era porque aún era joven e insensible, no era un gran problema. Sin embargo, la familia tenía un volumen limitado de negocios. Para concentrar las acciones, era imposible dividir la empresa en 2, así que solo podía dejar que su hijo menor sufriera. Por lo tanto, la señora Nie quería compensarlo de otras maneras, como conseguirle una familia política poderosa. Su hijo menor cumplía 21 años ese año, más o menos la misma edad que Lewan. Si pudiera casarse con ella y la familia le la valorara, su hijo menor no tendría que preocuparse por nada el resto de su vida. Lewan debería cumplir 18 este año, ¿verdad? La señora Nie miró a Lewan como si estuviera viendo una montaña de oro en movimiento, o mejor dicho, era demasiado barato describirla como una montaña de oro. Miró el collar de rubíes que Lewan llevaba en el cuello y dijo: «Has crecido muchísimo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué no te veo jugando normalmente?» No te reconocí a primera vista. Como la pregunta iba dirigida a ella, Lewan no tuvo más remedio que dejar de fingir ser un jarrón y respondió cortésmente: «Me estoy preparando para el examen de ingreso a la universidad, así que no encuentro tiempo para salir a jugar». La señora Nie de repente comprendió. «Oh, escuché de mi viejo Nie que te fue muy bien en tu último examen». Por supuesto, el presidente Nie no mencionaba a Lewan en casa sin motivo. Fue su hijo menor quien causó problemas afuera y enfureció al presidente Nie. Esa noche, papá le publicó los resultados de Lewan en sus redes sociales, lo que lo usó como ejemplo positivo para regañar a su hijo. En ese momento, Madame Nie hizo un puchero y pareció indiferente. Pensó: ¿de qué sirve tener buenos resultados en el examen de ingreso a la universidad? Familias como la suya, en comparación con el examen de ingreso a la universidad, ¿cuál de ellas no querría enviar a sus hijos a universidades extranjeras en busca de una mina de oro y luego regresar para hacerse cargo del negocio familiar? Sin embargo, esos pensamientos pertenecían al pasado. Eso no impidió que Madame Nie los convirtiera en tema de conversación. Escuché que el examen de ingreso a la universidad será muy difícil para el niño. Debe haber sido duro para ti sobrevivir. Lewan solo pudo decir: todos en la escuela son así, no es difícil. Es por tu modestia, pero, por suerte, el examen de admisión a la universidad es en unos días, dijo Madame Nie con un suspiro. Pronto podrás relajarte. Esta vez, antes de que Lewan pudiera responder, dijo directamente: resulta que a mi hijo menor le encanta jugar y conoce los mejores lugares. Lewan, puedes pedirle que te lleve para relajarte. Si sales solo, alguien te llevará, así estaré más tranquilo. Lewan se quedó atónita por un momento. Pensó para sí misma: si realmente sigo a tu hijo menor, eso sería peligroso. Era el hijo menor de Madame Nie. Lewan ya había oído hablar de él. Tenía solo 21 años, pero estaba rodeado de malos amigos. Había aprendido de todo, como comer, beber, prostituirse y apostar. También le gustaba presumir de su fuerza. Se dijo que hace un tiempo,
cuando salieron a jugar de noche, vieron a una chica en la calle y se acercaron a coquetear con ella. Al final, la chica tenía novio. Cuando el novio de la otra persona los vio, tuvieron un conflicto, golpearon al novio e incluso quisieron arrastrar a la chica al coche. De no ser por los testigos que los detuvieron y llamaron a la policía, la niña habría sido brutalmente torturada. Sin embargo, cuando la señora Annie habló de esto, se trató de un asunto sin importancia que no le importó. Su hijo simplemente estaba un poco irritado, según ella. Había un espacio limitado en la industria, ¿y cuántas personas presentes no sabían de los romances de su hijo menor? La sonrisa en los ojos de mamá le desapareció en cuanto abrió la boca. Justo cuando estaba a punto de decir algo para cambiar de tema, vio a Lewan cepillarle el pelo con suavidad y sonreír radiantemente. ¿En serio? Entonces llevaré a mi novio, ¿te parece bien? Fin del capítulo 150.